Amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde nuestras redes sociales en directo. Pasan 5 minutos de las 8 de la tarde para los 80 pueblos de Huelva y para las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones gratuitas de Antena Huelva, bajada a través de Google Play o Play Store. Ahí tenéis la radio y tenéis también las redes sociales para las personas que os gustan ver la radio, personas que deciden escuchar la radio, pero también afortunadamente la tecnología nos permite dar la radio con 4 cámaras en HD. La tertulia política. Quedan nada, apenas 79 días para las elecciones municipales en toda España. En Huelva serán de momento no creo que vaya a aumentar el número, 10 candidatos, entre candidatos y candidatas que se presentan para acceder a la alcaldía de Huelva a partir del día 28 de mayo, cuando se vota. Eso por un lado, hablaremos de cómo está el panorama, pero tenemos que comenzar con lo último, lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, que imagino los tertulianos sabrán qué es lo que ha ocurrido, que le han tumbado la reforma que pretendía sobre la ley de seguridad ciudadana y lo han tumbado los socios de gobierno, tanto los de Podemos, los golpistas y los proetarras se empiezan a desligar de Pedro Sánchez, ya lo decíamos hace un año. Podemos romperá a partir de mayo, cuando se celebren las elecciones, va a romper definitivamente con Pedro Sánchez y van a empezar su campaña electoral. Bueno, vamos a saludar a los invitados. Marifran, muy buenas. Hola. Politóloga buenas. de prestigio, encantadísimo tenerte por aquí. No hay como tener amigos, encantada de estar aquí. Eso me dicen, No, por la calle algunos. Tienes que llevar más a Marifran a los debates. serán amigos. Lo que pasa es que hay tanta gente que por eso hay periodos tan largos, porque hace casi 2 meses por ahí que estuviste por aquí. Más. O más, ¿verdad? Sí. Nono Fernández Jurado, doctor, y es presidente del PP hace ya 1000 años. Muy buenas. Nono, ¿cómo estás? Muy bien, nada. ¿Cuánto tiempo hace de esto que tú estuviste de máximo responsable? Era yo un chiquillo. Hace 20 años. En noviembre del 77. Noviembre del 77. 6 meses después aproximadamente del gran fracaso electoral de Alianza Popular a costa de la UCD. Que estaba fraca. Eran elecciones democráticas, vamos. Muy bien. Bueno, Paco Lagares, también abogado de prestigio, eso dicen. Abogado. Que te conocen. Bueno, abogado. ¿Qué tal, Paco? Encantado Buenas de tenerte tardes. por aquí. Muchas gracias. ¿Cómo está el Igualmente. panorama político? Hay tantos temas, a ver cómo lo ¿Y el vamos judicial? desbrozando. ¿Y el judicial? ¿Qué le pasa? Vaya atasco. Oh. Si la justicia No, el estaba atasco pasando- ya era de antes. Bueno, el atasco sí, venía de pero antes. que ahora se acrecenta esos Sí, atascos. sí. Y no, esa huelga parece que no tiene fin. ¿Qué va a pasar ahí con los letrados? Pues la verdad es que hasta el momento yo creo que mediáticamente no ha tenido una gran repercusión y por lo que he podido leer o por lo que he podido escuchar tampoco se realizan grandes avances entre las posiciones de las partes. Parece que siguen muy encontradas y además sin ninguna actitud por ninguno de los dos, no sé por cuál de los dos sí o no, de llegar a un acuerdo. Es que no se escucha ni acercamiento. Es decir, no es que diga, bueno, pues mira, parece que se está perfilando, nada. Y esto comenzó el 14 de enero, hoy es 14 de marzo, 2 meses, en la cual se han suspendido, pues no sé. La ministra que Cientos pasa del asunto, que no le da importancia, mira yo. Bueno, realmente no conozco en profundidad cuál es el problema que tiene enquistado la negociación, pero desde luego lo que sí es cierto es que eso en 2 meses no se ha escuchado nada. A esto unido, insisto, yo creo que también es una cuestión importante, que tampoco está teniendo una gran relevancia mediática, Mediáticamente con lo cual a nadie le preocupa está demasiado. eso muy escondido, eso no sé el porqué. Pues ayer le hicieron una entrevista al representante, no sé si sindical, porque según dijo él, no les dejan presentarse fuera de los sindicatos clásicos, que me parece una En cosa, las asociaciones. me parece una Sí. cosa llamativa. Ah, Y dice que estuvieron 15 horas reunidos allí, esperando, a ver si les hacían caso o algo. Dice que no entraron a nada. No, si querían agua o algo. Tuvieron 15 Bueno, vamos horas. a saludar allí. ahora Ya hablaremos de este desconozco. asunto. Le voy a pedir antes de darle paso a Pablo Gale, le decía a Javi que me baje un poquito el volumen de la pantalla ahí frontal, que si no tengo un oído tan fino que se me mete y se me duplica. Que Pablo, encantado de tenerte por aquí. Pablo G, abogado ¿Qué hay, también Paco? y candidato a la alcaldía de Huelva por Acción Social. Por Despertar Social. Despertar Social, no le pillo el nombre todavía, Despertar Social.
¿Buenas expectativas? ¿Tenéis buenas expectativas? Pues vamos, la verdad que estamos contentos con el resultado y el feedback que estamos teniendo. En cualquier caso, ya lo que es cocinar encuestas es una cuestión que no nos atañe a nosotros tal como partido, pero la verdad que sí estamos percibiendo por parte de la población onubense un interés notorio por nuestro programa y por nuestra figura. Así que cosa que saludamos, evidentemente, y que también nos permite tener un contacto mucho más próximo con el propio vecino de a pie, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno, 10 candidatos, sois 10 candidatos. Bueno, que tú querías decir algo sobre lo que estábamos hablando, sobre... No. ¿Les ha mentido la ministra de Justicia, Pilar Llop? A los ¿Cómo? letrados. Perdona. Pregunto, la ministra, ¿ha podido No les hizo mentir? ni caso, no les hizo ni caso. No les hizo ni caso. Pasó ampliamente. Pero es que lo que me llamó la atención es que estuvieron 15 horas, se quejaba el representante de esto, de que estuvieron 15 horas sin moverse, a ver si se venían a razones, o por lo menos les hacían caso, les escuchaban. Dice que no pasó nadie, que salieron a ver si les daban agua, eso, que ni agua. Es una cosa llamativa totalmente. Yo escuché, creo que fue en la radio ayer, que al parecer una de las peticiones de los negociadores, Sí. o por parte de los letrados y demás, pedían una entrevista o una reunión con la ministra de Hacienda, porque parece que uno de los motivos principales de Sí. este movimiento está en un acuerdo que firmaron con la ministra de Hacienda el año pasado y que al parecer no se ha cumplimentado. Y de ahí parte un poco la situación del conflicto. Entonces pedían dejar al margen a la ministra de Justicia, que debe ser, supongo, que oirá en el metro a la gente hablar de esta huelga, como decíamos, al Poder Judicial, y En el metro que al no parecer creo. la solución pasaba por el acuerdo firmado con Pero el Yo creo que, Ministerio. si fuera- tiene que haber también cualquier tipo de solución que pueda haber, al margen de que sea definitiva, si hay una solución interina, desde luego tiene que pasar porque no sea ni el justiciable, ni los abogados, ni los procuradores quienes estemos sufriendo esto. Porque lo que me parece absolutamente vergüenza, a mí me han suspendido 3 juicios, 2 de ellos en Motril Lamentable. y otro en Madrid, con el coste que eso le supone al cliente. Estamos hablando de juicios penales y estamos hablando de juicio de familia, de temas de menores, de temas de custodia, es decir, que no es un asunto puramente económico, que tú le vayas a decir a un cliente, mira, pues resulta que tú vas a cobrar tu dinero dentro de 6 meses en vez de 3, sino que estamos hablando de que igual resulta que un niño no va a estar con su padre o con su madre en función de cuando le corresponda, o que una persona que ha cometido un delito no va a tener su condena en ese momento. Y luego al final, ¿en quién repercute eso? Pues en el justiciable, en la persona. Y la persona eso no lo entiende. Después, vamos, yo como letrado, el momento más duro es cuando tienes que ponerte de cara a cara con el cliente y decirle, mira, pasa esto. Y si tienes algún tipo de problema, pues hablas con el secretario judicial, hablas con el juez, hablas con el ministro o con la ministra. Pero claro, el cliente eso ni lo entiende ni tiene por qué entenderlo. Él siempre te va a decir, bueno, vale, bien, pero yo lo que sé, que yo tenía un juicio hoy, y que ahora resulta que no sé cuándo voy a tener este mismo juicio que me acaban de suspender. Y es un retraso que lo que va a hacer, como comentaba él, es colapsar aún más la maquinaria de la justicia. Porque, ¿qué va a significar esto? Que si ya había un atasco enorme cuando termine esta huelga dentro de un tiempo, ¿todos los señalamientos van a tener lugar a borbotón? No, esto se va a alargar una barbaridad. ¿Qué es lo que piden los letrados? ¿Qué es lo que piden? ¿Cuál es la principal reclamación? Pues subida. básicamente son 2 cosas, la subida salarial y el tema de que se le dote de más medios a la justicia. Claro. Que por lo visto hace Sustancialmente, 14 la años petición que no tienen una realizan subida salarial. es enganchar su salario al salario del juez. Tengo entendido que la petición es subir los salarios al 85% de lo que cobran los jueces. Lo que pasa es que después tienen distintas organizaciones salariales, digamos, que creo que los jueces son 3 categorías, ellos son 5 en función de los destinos que tenga hasta el ascenso de 5ª categoría, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª. Bueno, por aclarar por esto, ¿no? La huelga es de letrados de administración de la justicia, que son los antiguos secretarios judiciales. No estamos hablando de abogados ni de lo que eran los secretarios judiciales, que quieren vincular, insisto, su sueldo fundamentalmente esa es la petición que realizan porque consideran que están realizando más funciones y que tienen que vincular su sueldo al de juez. Perfecto. Y hay una serie de servicios mínimos. Yo creo que en tema de familia se están celebrando los más delicados, los penales en Huelva por lo menos se están celebrando con cierta normalidad, pero es cierto que hay muchos juicios que se están suspendiendo. Claro, el problema también además es que
en un procedimiento judicial, cualquier resolución, digamos, intervienen normalmente dos operadores jurídicos, bien sea el funcionario que dicta la resolución y la firma el secretario, o el juez, que muchas de las resoluciones tiene que firmar el secretario. El problema es que, como el secretario está de huelga, el funcionario sigue haciendo papel, sacando papel, y el juez sigue poniendo sentencia. Claro, con lo cual, el problema que vamos a tener es que cuando se levante la huelga, ya hay una previsión de que habrá un aluvión de resoluciones, Claro. y ya se está intentando hablar entre los colegios profesionales con los órganos pertinentes para intentar dosificar de alguna forma esa serie de notificaciones, porque si no es que de pronto vamos a recibir en el despacho Claro. 1000 notificaciones, porque claro, tú entras en los juzgados y los funcionarios tienen la mesa llena de Con resoluciones la carga de trabajo consiguiente que se supone. pendiente de que el secretario firme. En fin, esto es un Lo descontrol. tiene- Y yo lo que a mí me sorprende todo esto es, insisto, primero, se escucha poco, y segundo, el poco interés que parece que está mostrando la administración, bien sea la ministra, que no se ha reunido, Pero creo porque que son no sé si se ha llegado a reunir, o la persona designada, que también parece ser que es un negociador bastante duro y que el trato no está siendo el adecuado. Pero lo cierto y verdad es que aquí vamos a pasar los días, se suspenden todos los días miles de juicios en España. Pero eso Esto se va acumulando. A los políticos no les Yo afecta llego a mi eso, casa ¿eh? pensando, digo, cuando llegue en el telediario, verás tú el telediario cuando hables, escuchar las noticias y nadie habla de nada. Incluso. Otro día, ya llevamos 2 meses, y es que no hay, insisto, ni acercamiento. O sea, no es que tú digas, mira, parece que hay una posición se que quejaba. tal. Efectivamente, el problema parece ser, según siempre, manifestación de la Asociación de Secretarios Judiciales. Parece ser que había un acuerdo previo, pero ahora, lo que he escuchado por ahí, pero que tampoco lo puedo asegurar que sea así, el Ministerio planteaba una serie de cosas, y parece ser que el problema era el Ministerio de Hacienda, porque decía que no tenía dotado las subidas que se habían pactado en su día, con lo cual la ministra de Justicia decía, muy bien, pero la de Hacienda me dice que no hay dinero para pagar esto, y el otro dice, ¿y cómo la de Hacienda dice que no? Si usted me había dicho que sí, pues antes de haberme dicho que sí hace 6 meses, haber hablado, en fin. Por eso Un decía yo descontrol. que Esto parecía es- que pedían reunión con la ministra de Hacienda, ¿no? Sí, Pero- porque parece ser que la ministra de Hacienda es la que había Y en bloqueado un- cualquier tipo Pero de lo que es negocio. curioso es que no les haga caso ninguna de las dos. Y- Ni la de Hacienda bueno, ni- pero es evidente que cualquier negociación de cualquier ministerio que tenga que ver con Sí, retribuciones, sí, con movimientos sí, económicos, Hacienda. al final Hacienda quien decide, ¿no? Y también, por otra parte, en un estadio inicial de toda esta movilización, se propuso, nunca mejor dicho, un mediador. Y tampoco lo quiso. Nunca mejor dicho. Me ha Tampoco- metido la Que lo cuñita ahí. Tampoco lo quiso el ministerio. Lo suyo. Alguien, Claro. recordad que en su día Pimentel, con Sí. un lío de líneas aéreas y esto, sí, con AENA creo que era, no recuerdo bien, bueno, se buscó a alguien con experiencia de gestión que sirvió de mediador para resolver Lo que el pasa, conflicto. Y en este caso no han querido. No, que ya en el juzgado se escucha que los otros están a la espera. Quiero decir, como suban secretarios, los funcionarios Ya, van detrás, claro. y los jueces van detrás. Claro. Es que esto es una Claro, escalera. De ya, todas formas, que también ya- habría que poner en foco digamos, la visión absolutamente perversa que algunos algunos letrados de Administración de Justicia están teniendo de la huelga. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Una cosa es que uno haga huelga de manera absolutamente legítima y otra cosa es que te mientan. Otra cosa es que tú, en aras de evitar un desplazamiento innecesario, te pongas en contacto con el juzgado, te digan que se va a celebrar, que te plantes allí, con todo el gasto que se supone para el cliente y demás, y que luego cuando llegas allí te das cuenta de que te tienes que dar la vuelta. Entonces yo animaría desde luego, vamos, yo con los clientes que me ha sucedido lo vamos a hacer, pero literalmente. Vamos a exigir responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia. Lógicamente. Vamos, de hecho, tengo un compañero, él me contó la anécdota precisamente en la trastienda de otro procedimiento, ¿no? Estamos ahí los dos y entonces hablamos y me dijo, pues yo tuve uno en Canarias que resulta que me dijeron, no se presente usted porque se va a suspender. A las 2 semanas recibió una sentencia en la cual le condenaban a su cliente por incomparecencia. Claro, es que la instrucción que tienen es no notificar la huelga, no comunicar la huelga. Para con que lo tenga cual, incidencia. entre ellos mismos, o sea, incluso la letrada coordinadora, los que tienen que controlar un poco la incidencia real de la huelga, no reciben la notificación hasta por la mañana. Es decir, por la mañana reciben un WhatsApp, hoy no trabajo.
Y me ha pasado en el juzgado de estar esperando, llegar la hora, pasar la hora, subir, oye, ¿qué pasa? No os puedo decir nada. No, pero es que ya ha pasado la hora. Ah, bueno, ha pasado la hora, sí. Entonces, oye, que hay huelga, no se celebra. Entonces quiere decir que a la Administración no le interesa para nada, le da igual que eso se vaya acumulando, que se vaya retrasando, Los porque LAG como no es no un le colectivo afecta especialmente directamente... numeroso, con lo cual tampoco te afecta a nivel de votos cero. Claro, es por una eso, huelga que además sustancialmente está basada en un aumento de sueldo, Claro, con lo cual entonces es, no- esto es lo que no es quieren es más dinero. políticamente Con el progre. cronómetro le Exactamente. saca siempre Tampoco la mano. nos está afectando Está claro. El baremo directamente electoral, a la nivel mano, electoral. si le Ahora, interesa o no. a nivel Claro, real, claro. bueno, Claro. pues hay A los juzgados que ciudadanos yo sí, creo, claro. hay juzgados que yo creo que ya estaban Efectivamente. en situaciones muy Efectivamente. complicadas de que después de esto le va a costar mucho trabajo levantar cabeza. Sobre todo Bueno, juzgados que- de pueblos y demás. Un juzgado pequeños. colapsado significa que un montón de personas que han Otra demandado, han pedido piedra auxilio de más la en el justicia, camino de los ciudadanos. pues ya no tiene ningún sentido casi, bueno, están completamente bloqueados. A mí me están suspendiendo juicios por huelga y me lo están señalando para marzo de 2024. Una persona que de pronto lleva 8 meses esperando un juicio, oiga, se ha suspendido, ¿por qué? Por huelga extra. ¿Y ahora qué pasa? No, ahora el señalamiento es abril de 2024. Oiga, un año, sí, mire usted, porque claro, el juicio se señala cuando el juez le llega, se ha suspendido por huelga, vale, va a su agenda y resulta que la fecha libre es tal. Pero claro, está todos los días anotando los juicios que iban entrando, que aunque no los están tramitando, están en el juzgado, más todo lo que se está suspendiendo, con lo cual, en fin, Somos que los esto es ciudadanos que dramático. tenemos que estar Dramático. aguantando Hay gente que toda esa fallecerá huelga. antes de tener el juicio. Ya. Eso es dramático. En Bueno, fin, hablamos esto de... está tremendo. no tiene ganas de hablar del caso mediador, Tito Berni, que suena mejor. No, hombre, ha metido la cuñita. Nunca mejor dicho, había un mediador. Bueno, porque, incluso- porque Ya- es ya para una- enlazar con el tema porque siguiente. es una figura que en este tipo de situaciones... Ah, pero se no re- iba por el Tito Berni, por el se- caso del se mediador. recurre a Ah, él. pero eso yo lo he pillado Hombre, lo mal. del mediador, en este caso, del Tito, Berni. yo creo que es un puro eufemismo. Pues dice, el mediador por utilizar pasa como con las borrascas y los huracanes, Sí, le que ponen le nombre. ponen nombre, ¿no? Aquí de mediador nada, aquí lo que había era una banda, de tunantes corruptos. y ya está, ¿no? Y el Bueno. Tito este, pues tiene además, ese sí que es un nombre apropiado, porque suena a jefe de pandilla, ¿no? De banda, Entonces, más que de pandilla, de banda. Como de conchabeo entre colegas. ¿no? exacto. De banda. Bueno, pues- Entonces, yo creo que hoy se ha producido un hecho, a mi juicio, muy grave, que es la comisión que el PP había pedido para Eso iba. investigar este tema. Han conseguido darle la vuelta y convertirla en una comisión donde lo que se va a investigar es a la Guardia Civil, en una palabra, ¿no? Eso dice el PSOE pacta con su socio, golpista, proetarra, Podemos, investigar solo parte del escándalo del Tito Berni que afecta a la Guardia Civil. Exacto. O sea, es el titular. Ya con eso yo creo que se queda No, dicho pero todo. creo que sí han pedido que declare el diputado, ¿no? Sí, El sí, Tito también Berni sí lo ha declarado. tiene que declarar. Sí, pero lo han La convertido comisión, en el caso Guardia Civil. Errejón es el que va a presidir la comisión. Bueno, de- Sí, lo que pasa democrática. lo que pasa es que pueden no asistir a la comisión, que es lo que Yo, va a pasar. lo que pasa es que muchas veces se decía, ¿no?, que cuando quieras que una cosa se líe y nadie se Crea entere de una nada, crea com- una comisión de crea una investigación. comisión. Exacto. Cuando el tema está judicializado, y está judicializado, hay una fiscalía y un Es juez que está absurdo. inventando, a mí una comisión de No investigación sirve para nada. es que no tiene mucho sentido, entre otras cosas porque yo entiendo que toda la declaración que se realice, toda prueba que se practique es relevante para el procedimiento y tiene que hacerse en el procedimiento Claro. judicial, no en el Congreso. Entonces, en el Congreso al final, ¿qué hay? Pues lo que veíamos en las comisiones de investigación, uno que le saca la lengua, le provoca, el otro le Mareando comenta, la perdiz. y después sale en televisión como Rufián le dice no sé cuánto, el otro le dice no sé qué, digo, y esta es toda la comisión, esto es la comisión de investigación. Exacto. Y mi Esto, impresión, en los 30 segundos que me pone a mí el noticiero de mediodía, el telediario de turno que yo veo, la comisión de investigación, hoy se ha producido la declaración de no sé cuánto, y sale y enfocan y sale Rufián diciéndole no sé qué, el otro no sé cuánto, tal, y digo, ¿y esta es la comisión de investigación? Claro. Mire, quiten ustedes esto, no le- Y- sí, que sigan los jueces, y- que y hasta ahora, luego, hasta con la huelga, creo que tú- son mucho más fiables como tú que bien todo dices, esto. al estar judicializado, al requerimiento del juez no tiene más remedio que, No Claro, puede que, sustraerse. que- Claro, que claro. asistir. Pero a la comisión, si no van, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucederá? Que no irán. Pero que van a investigar ellos mismos. ¿Qué se van a investigar? Autoflagelarse, Y además que autoinmolarse. esas Absurdo. comisiones son propaganda política Claro. pura y dura, es decir, están Claro, hechas ya o está. bien Y tiempo, o que pase el para tiempo. cubrir la Exacto, minutos de publicidad. telediario. Y Claro. otro escándalo tapará ese. Y poder decir ante su electorado, no, nosotros hacemos algo, nosotros realmente investigamos, pero es lo que acaba de comentar tú, que al fin y al cabo aquí lo que cuenta es que lo que se investiga en un juzgado de instrucción. Ya está. Y ya está, y La lo pregunta demás es incisiva, una la palabra. irónica, la graciosa, la que saca, la que provoca, la que ese es el después la que te da
los 20 segundos de televisión y Y ya dice, está. mira, el tío le preguntó, Exacto. mira el otro cómo respondió, Ahí, mira ahí. no sé cuánto. Y es que lo que se va a quedar la gente, no, Sí. no hay más. Como decimos por aquí, un paripé. Un paripé, sí. Claro, pero un Bueno, a ver paripé qué pagado queda con para que dinero se siga- público. que se sigue investigando la trama del Tito Berni. El sobrino también, 90.000 euros que había recibido también contratos públicos. El sobrino de Tito Berni, por parte de un ayuntamiento socialista canario. Bueno, ley de seguridad ciudadana. También en el Parlamento, los parlamentarios amigos de Pedro Sánchez han tumbado la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como la ley Mordaza, uno de los propósitos fundamentales firmados en el pacto de coalición de gobierno, que iban a reformarla, lo firmaron todo, pero ahora se tiran hacia atrás y dice que no va a haber, de momento, reforma. Yo creo que es buena noticia, ¿no? Yo creo que es buena noticia porque la Guardia Civil, la policía estaba muy descontenta con esta Hombre, reforma. De estaban- momento se va a paralizar. Estaban en pie de guerra. Claro. Con toda la razón. Es que, vamos, es que no podían grabar, no podían detener. Si detenían, vosotros lo sabéis mejor, si los llevaban a comisaría, porque había detalles que los hacía que los tenían que volver a regresar al sitio donde los habían detenido. O sea, a mí me parece una burla. Es una burla. O sea, es degradar de cara a la sociedad, a la policía y a la Guardia Civil. O sea, los están dejando a los pies de los caballos. ¿Qué es lo que están haciendo? Es que esto es una de las fases de hacer los estados fallidos. O sea, triturar a la policía y a la Guardia Civil de cara a la sociedad, como que no funcionan, como que si funcionan ejercen excesiva fuerza, o sea, deteriorar la imagen de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en este caso. Deteriorar las instituciones, que es lo que están haciendo, y es, en mi opinión, lo que están intentando y les está saliendo bien, para llegar a un estado fallido, para que luego pueda gobernar para siempre, porque yo no me fío de la limpieza de las elecciones, yo lo siento, no me fío de la limpieza de las elecciones, de las generales, de las otras, bueno, de las generales, y que esto va camino, no sé si de Venezuela, pero de... De ahí la importancia de que cada partido, lo que pasa es que todos no puede, ¿no? Abarcar todos y cada uno de los colegios. Yo soy un poco escéptico. Yo no me fío del voto por correo, Marifran. Nunca he confiado en el voto por correo. Mira que yo he estado... Pero los interventores que están en los colegios de cada partido y que al final a ver las unas iban contando a montonas, en más del pero no se puede estar en todos sitios, claro. No, pero yo que tengo cierta experiencia por la edad, he estado, y en Madrid he estado tenía que estar en muchos colegios y tal, yo no he visto lo que viví aquí en Huelva en las últimas elecciones, A ver. con un señor del PSOE. Yo le vi coger papeletas, vosotros sois abogados, lo sabéis, y tú también lo sabes perfectamente, lo sabemos todos, que no puedes, si no eres de la mesa, si no eres parte de la mesa, no puedes sentarte en la mesa. No, claro que no. Allí no es un colegueo, no te puedes sentar, no puedes coger las actas. Yo se lo vi hacer a un señor del PSOE, con la tarjeta de apoderado. Yo lo estaba viendo y ya a la tercera, a la cuarta, pero además con la naturalidad del que está haciendo una cosa que no es la primera vez. Y le digo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Tú no puedes estar aquí, me dice. ¿Y qué me lo va a decir tú? Digo, sí, es que tú no puedes estar aquí legalmente, tú no te puedes sentar aquí, ni puedes coger las actas, ni puedes... Mientras no me lo diga el presidente de mesa. Y cogió papeles, y cogió actas. Y me dice, pues quítamelas. ¿Qué me iba a poner? ¿Me le iba a pegar? Bueno, ¿Qué? es que Estas cosas hay un presidente de mesa y en teoría Se lo dije al esa presidente de mesa, y me documentación, dijo que no había visto nada. hombre, yo quiero pensar que para poder manipular un acta no es suficiente con cogerla y tenerla Yo en no la le vi mano que 3 manipulara segundos, la quiero acta, decir. le vi que cogía papeles. Y que Yo los- he estado los de presidente de doblaba. una mesa, he estado también colaborando en alguna ocasión y yo creo que no es fácil, creo. Ahora, no sé si ya Yo hasta ahora empezamos creí que era imposible. a tal, y cuando tú empiezas el conteo y estás contando los votos y después llegan los que te corresponden a ti, Sí, y sí, sí, llegan sí, con lo que sus se ha hecho datos, con siempre, su vaya. historia. O no lo Claro, sé. pero ahí lo grave ya no es tanto que efectivamente se manipule el acta, y estoy de acuerdo contigo en que eso es muy complicado, no es tan sencillo como con cogerlo, sino yo creo que lo grave es la intencionalidad que existe por parte del político, sea de un partido o de otro, de querer hacer eso, ¿no? Es decir, la nula convicción democrática o la escasa convicción democrática. Y precisamente A ver, ahora nosotros- mismo lo estamos viendo. Perdona un momento. A mí me pasó de presidente que me llamaron uno
presidente, mire lo que hay aquí, entre usted en la cabina, y entro en la cabina, y no recuerdo que el partido, hace un montón de años, a uno de un partido había cogido, bueno, no sé si había sido él, pero había cogido el taco suyo y había puesto taquitos encima de todo. Claro, por favor. Digo, ¿esto qué? Yo no lo he hecho, digo, ¿quién va a hacer esto? Bueno, No, hombre, es cierto, pero- podría haber sido él a ver, o cualquier Pero elector. eso es, Pero quiero eso decir, así. Nosotros denunciamos y fuimos a los juzgados y nos admitieron la denuncia y hubo un recuento delante de la señora jueza. Hubo un recuento y había 363 papeletas que no estaban. Bueno, y además, sobre todo, teniendo en cuenta que precisamente los socios de, ni el propio partido sanchista español, ni los socios de Sánchez precisamente, creo que brillan por sus credenciales democráticas. Entonces, al pan y al vino. Vamos a fiarnos de la intencionalidad política Todos quieren ganar que la puedan elección. tener. Esa es la cuestión. Y esto es cuestión, yo creo, de Yo- personas y no de partidos. Sí, y sobre la ley de seguridad, que nos hemos desviado un poco. No, sí, pero sobre esto quiero hacer una matización. Yo voy a ser más civilino sin señalar acusatoriamente a nadie, pero desde la propia libertad de pensamiento y de expresión, creo que hay una gran clave y que los problemas no están en el recuento de las mesas, están en escalones posiblemente superiores, ahora que la tecnología permite muchas posibilidades de gestión del voto, ¿no? Ahí está, ahí. Y para mí hay una palabra clave, y repito, no pretendo señalar a nadie, es una pura suposición, una presunción, por no incurrir en ninguna ofensa a nadie. Hay una palabra clave que se llama Indra. Sí, señor. Ya, esa es clave. Ahí. Y tan clave. Controlada por Y el... tan clave. Esta es mi Por el opinión gobierno. sobre Y tan clave. el proceso Controlada por el electoral, gobierno. ¿no? Y respecto a la ley Mordaza, Qué peligro. o la ley de seguridad, que la propia policía titulaba como de inseguridad, ¿no? Yo creo que esto, si la oposición sabe moverse y se hace el seguimiento adecuado, teniendo en cuenta que ya legislativamente no va a dar tiempo a hacer modificaciones, aunque haya posibilidades de vía decreto ley y esto de tomar decisiones que, digamos, suplan o sustituyan en determinadas circunstancias lo que no pueden hacer por el procedimiento parlamentario o legislativo, sí que creo que puede ser un antes y un después para el gobierno de coalición. Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez en el último semestre del año va a ser presidente europeo. ¿Te imaginas lo que puede ser la presidencia europea con Podemos, como tú has adelantado antes, posiblemente fuera de la fuera del coalición gobierno? y moviéndole la calle? Eso puede llegar a suponer hasta un adelanto electoral de Yo las es que lo generales. visualizo, esa escena que acabas tú ahora de describir, es que la estoy visualizando. Podemos estar locos por salir del gobierno para liarla en la calle. Claro. Es que es un partido que no entiende otra cosa, es decir, es un partido que en el momento en el cual accedió al gobierno siempre tuvo esa dualidad espiritual entre estamos en el gobierno pero estamos en la calle, no queremos soltar la calle. De hecho, Sánchez sabe una cosa, posiblemente los resultados electorales no sean muy buenos para Podemos y por eso los socios independentistas han roto ya las hostilidades, han empezado ya a combatir la coalición dentro de la propia coalición y a vender mucho más caro su pellejo y hacerle saber al PSOE que en el caso de que de manera ulterior tuviese que pactar con ellos va a tener que pagar un buen peaje. Entonces, esta es la razón de lo que está sucediendo en la trastienda política ahora. ¿Qué lectura hacéis? Porque los socios de gobierno no han apoyado esta ley de seguridad ni la ley del solo sí es sí. Pero es normal. ¿Qué lectura puede tener eso? ¿Cómo van a aprobar esa? ¿Cómo van a apoyar esa ley? ¿La ley de seguridad La ciudadana? No, pero sí la es cierto, reforma, los la- partidos que han apoyado al gobierno, pues sí que podrían haberla apoyado la ley. Lo que pasa es que A sí eso que me es cierto. Lo decía Pablo antes, que el tema que el movimiento electoral, ¿no? Es decir, aquí hay una norma que dice que en principio un gobierno debe gestionar durante un periodo de tiempo y 20 o 30, no recuerdo cuál es el periodo, hay un periodo electoral. Ese es el periodo electoral. Pero eso cambió hace ya mucho tiempo y los gobiernos gestionan 20 días o 30 días y el resto del periodo es electoral. Por tanto, aquí
la mayoría de los movimientos que realizan los gobiernos, efectivamente, yo creo que son con fines para conseguir votos fundamentalmente. Entonces, ahora mismo es cierto que estos partidos tienen que separarse para que no confundir. Entonces, pues claro, Podemos, yo creo que... Y este es el momento, considera que ya es el momento. Claro, tenemos unas elecciones municipales dentro de 70 días. Entonces yo me tengo que desvincular para evitar lo que yo creo que lo hablamos la otra vez, el tema ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el que al final te absorba el partido que domina, que es el PSOE. Entonces Unidas Podemos tiene que romper, y además tiene que romper de forma actuando como su electorado demanda, y el electorado de Unidas Podemos es un electorado rompedor, beligerante, que tiene interés no en posiciones especialmente pacíficas, no pacíficas, tranquilas, ¿no? Por tanto, yo creo que, claro, a medida que se vaya acercando la finalización de la legislatura, los partidos se van a ir separando del Partido Socialista. Pero yo creo que fundamentalmente creo que con fines electorales. Sí, lo que pasa es que yo pienso, incluso, es una hipótesis a lo mejor descabellada, que no lleguemos al final de la legislatura como pretende Pedro Sánchez. Es que presidir la Unión Europea con Podemos y sus coaligados en posición de beligerancia y de reclamaciones callejeras es muy complicado. Y yo, sinceramente, teniendo en cuenta que además hay que hacer un presupuesto para el año 2024, a mí no me extrañaría que no cumpliera, como viene diciendo, hasta el fin de la legislatura, porque además basta que diga blanco para que todo sea al final negro. Pero no, con lo que le gusta el ego, ser el presidente de la Comunidad Europea. No tiene mucho sentido, además que se van a encontrar una posición de negociación muy débil. No digo que renuncie. La posición en la que se va a encontrar la negociación va a ser muy débil. Lo que dice, no tiene mucho sentido. Yo creo que al final se va a encontrar una posición muy débil, y entonces van a tener dos opciones: o decirle que sí a todo para evitar, para intentar conseguir la paz social, o decir, si digo que no, me encuentro esto, pues adelanto. Pero es que por mucho ego que tenga, peor será perderlo todo al final. Ahora tiene su momento europeo, tiene su momento en Europa. Ahora tiene su momento en Europa. Claro. Y que su momento en Europa se vea empañado por un país con un grado de conflictividad alto, no va a ser agradable. Me cuesta trabajo. Meter en el gobierno a comunistas es que somos una anomalía dentro de Europa. Es que el gobierno de España es social comunista, y están los comunistas y tienen muchísimo peso. Bueno, se supone que el Partido Socialista tiene que servir de contrapeso a las políticas más de izquierda. Pero no está sirviendo de contrapeso. Yo creo que la agenda política puede detectarse en base a lo que diga Sánchez. Es decir, si Sánchez dice una cosa, es la contraria. Entonces ya con eso pues tienes una seguridad. No percibo yo eso. Ahí el elemento clave yo creo que no es el propio PSOE, sino que es Podemos. Tú acabas de apuntar un detalle que me parece muy interesante, y es el tema de que Podemos está desesperado y tiene miedo porque sabe que va camino de su izquierda unización, es decir, convertirse en un partido puramente bisagra y solamente en eso, no en un partido con vocación de gobierno. Porque ya lo decía Pablo Iglesias, la política es poder, y lo comentamos también el otro día, y Podemos lo sabe. Podemos ha llevado la extrema izquierda al poder, a un poder de verdad, no un poder en una autonomía, no un poder en un ayuntamiento, sino poder en el Congreso y en el Gobierno. Entonces, sabe que está perdiendo votos cada día que pasa, mucho más que el PSOE. Por eso necesita desesperadamente diferenciarse, pero en base a caballos de batalla que agitan a su electorado. De ahí lo del tema de la ley del solo sí es sí. Pero esa batalla apocalíptica entre el PSOE y el también te digo que eso que dices es cierto, pero Pedro Sánchez le tiene pavor a Pablo Iglesias. Sí. Le tiene pánico tenerlo en la calle, tenerlo suelto. Es mucho mejor dialéctico que él. Es muchísimo. Mira que Pedro Sánchez es malo, es muchísimo más malo Pablo Iglesias. No le conocéis bien. Es un bicho, o sea, es terrorífico. ¿Tú le conoces de Madrid? Le conozco más a Monedero. A Monedero. Sí. Otro pájaro. ¿Por qué? ¿Por qué vinculación? Le conozco a Monedero porque estudiaron en mi facultad. Lo que pasa es que yo coincidí con Monedero y no con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es más joven. Monedero era un bicho ya. Yo te le conté la anécdota, nos peleamos en el bar porque se quería colar. Pero no recuerdo, me contaste algo de eso, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Claro, es que teníamos 7 minutos y teníamos 4 pisos, que había que bajar de 3 en 3. Y claro, él, como si fuera el marqués de la Ensenada, bajaba y se ponía paso a la revolución. ¿Cómo? Con 3 minutos para tomar un café. Y yo iba toda la banda, íbamos todos a la vasca nuestra, íbamos todos juntos.
Y ya nos conocían los camareros, yo lo hacía así, ya nos ponían los cafés que sabían de todos los días. Vosotros esperar, aquí paso a la revolución, digo, ni se te ocurra tocarme otra vez con la mano, porque te doy con la carpeta, no me toques, porque paso a la revolución. O sea, unas actitudes de chalao, de pirao. Yo cuando luego lo vi en televisión, años después, digo, Dios mío. No O puede de ser. comisario político. De comisario político. Bueno, ya ahí eso fue el nido de la serpiente. Ahí estaba Bestringe, de profesor, él estaba de estudiante. Ay, ¿quién lo diría? De Jorge Gran Bertrigue. ideólogo, Madre mía, vaya giro copernicano que dio Bueno, no se don coló. Jorge. No consiguió colarse. Tú no me conoces, digo, ni tú a mí. Digo, tú no te cuelas. Para otra cosa podrás colarte, pero para tomar el café, no. Y no te cuelas, a la cola. Porque quédate con mi cara, soy el Lenin de no sé qué. Digo, pues mientras llegas y no llegas, te pones a la cola. Y yo cuando lo vi en televisión digo, Dios mío, no puede ser. Pues sí, era. Pero vamos, todo eso nació en la Facultad de Ciencias Políticas. Pero sé que al final estaban todos ahí, la gente todos tiene la los memoria padres de ellos. muy corta. A mí una cosa que me parece absolutamente Yo los conozco inconcebible a todos. es que tengamos un partido en el gobierno cuyos inspiradores políticos e intelectuales son grandes asesinos en masas. Es decir, Ay, pero es malísimo. ¿qué sucedería si un partido político tuviese como inspiración intelectual a Hitler o a Mussolini? O a Franco, o a cualquiera de estos personajes. Pero sin embargo, esta gente tiene a Lenin, tiene a Stalin, tiene a Mao, que si por algo se han caracterizado es por asesinar Claro. a gente en masa de manera impune y ser los mayores asesinos que ha dado la historia de la humanidad, y sin embargo están ahí. Que ojo, cada cual es libre de votar a quien quiera. Pero ¿por qué te crees que pero están tienen ahí esa y suerte sobreviven? de superioridad Pero ¿por qué? moral Pero, que claro. precisamente la gente Claro. se la otorga Sí. porque venden el mismo mensaje. Claro. Los crímenes que cometen Porque los nuestros manejan los son medios de moralmente comunicación, aceptables. porque manejan la dialéctica, Y porque muy manejan bien. los medios de Lo manejan comunicación y muy bien. perfectamente, porque Pablo Iglesias es un experto en Gramsci y está todo escrito. Por eso a Pablo Iglesias cuando va a hacer algo, yo digo, a que la próxima va a ser esto otro, porque es que es de libro. Este se sabe de memoria Gramsci, que sabía que manejando la opinión pública Claro. tienes el poder. Que vamos a ver dos cosas. Una, ahora que has citado tú a Gramsci. Gramsci al final es el heredero de la escuela de Frankfurt. Y la Efectivamente. escuela de Frankfurt, su principio fundamental era el dominio de la educación Efectivamente. y la cultura. Por eso lo primero que hace la izquierda cuando llega al poder es la educación. Lo primero que hace es Pero luego quedársela. hay un hecho que es una frase del propio Pablo Iglesias, que es Bueno. que esta gente, lo que tú has dicho es cierto, quieren poder como sea. Absolutamente. Pero cuando le dicen, oye usted, ¿y usted cómo es posible que aspire a ser demócrata, a participar en un gobierno democrático? Usted está financiado por Irán. Pero ellos no quieren ser demócratas. Y él dice, la respuesta de Pablo Sí. Iglesias, eso es, Hay que es que en cabalgar, política hay que cabalgar. saber cabalgar con la incoherencia. Claro. Pues a esta gente Claro. les da igual. Y además- Pero con ese 80, mantra, además, lo claro. del yo tema- cabalgo con la lo del incoherencia, tema de que cabalgar- proporciona poder. Lo del Cabalgar tema las de contradicciones. cabalgar con las Cabalgar con contradicciones. Eso es- Está pero- interesante, sí. Claro. Pero es que lo del tema de Claro. cabalgar con las contradicciones, Claro. él mismo decir, Pablo Iglesias nunca ha ocultado nada. Él escribió un artículo No, es cuando cierto. empezó en el Diario Público y él decía, necesitemos más trenes precintados. El tren precintado es el que le ponen los alemanes a Lenin para llevarlo a Rusia, para que Rusia saliese de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto ellos poder concentrar todas las tropas en el frente occidental, cosa que efectivamente existió. ¿Qué analogía estaba poniendo él? Decía, necesitamos cabalgar esa contradicción, aliarnos si es necesario con el diablo, lo mismo Claro, que Lenin el comunista claro. se alía con los imperialistas alemanes para conseguir el poder. Y si uno ve las conferencias de Pablo Iglesias, él, por ejemplo, tiene una, que está ahí en YouTube, la puede ver cualquiera, en la que habla precisamente de su amplio conocimiento de Lenin. Y Lenin escribió un libro en 1902 que se llama ¿Qué hacer? Y es un libro en el que desarrolla toda la estructura del partido totalitario, de esa orden feudal templaria que tienen que ser auténticos fanáticos dedicados a la ideología. Y Pablo Iglesias dice, nosotros tenemos que hacer un partido así, pero tenemos que revestirlo de movimiento de masas, pero que el núcleo duro revolucionario nunca pierda el control sobre él. Y es lo que le ha sucedido. Lo que aquí ha implicado es que no podía él purgar a sus enemigos políticos como hacía Stalin. Pero sin embargo lo que ha sucedido es que el núcleo duro se ha hecho cada vez más duro y ha anulado cualquier tipo de movimiento político espontáneo. Por eso Podemos ahora mismo no es más que una monarquía dirigida por un rey y por una reina, ni más ni menos. Pero, Y que va pero perdiendo- Pablo Iglesias- y que va Pablo perdiendo Iglesias nunca apoyo. engañó.
Nunca engañó. Nunca. Él, Es cierto. su idea es el chavismo. Él llevó a Chávez a la facultad, le dieron la medalla de oro de la universidad, cuando estaba el general, bueno, Hugo Chávez, cuando estaba Hugo Chávez sí, vivo. sí, cuando vino aquí de visita oficial, fue a la facultad y le dieron la medalla de oro. Y estaban ellos. Y es su ideal, es su ideal. Su idea es el poder y su ideal es manejar. Lo primero que hizo, que os recordaréis, fue: yo no quiero nada, solo la televisión y el CNI. Anda Lo ha que fastidiado. tonto es. Claro, No, claro. y- Y el tonto, no sé el qué, de Sánchez le dio el CNI y la televisión. ¿Os acordáis, no? Y además lo hizo de la manera más perversa de todas, porque Claro. lo metió dentro del decreto que establecía el estado de alarma, sabiendo que ningún partido de la oposición votaría en contra, porque él podría decir: estáis en contra de las medidas para paliar la pandemia. Y es más, tú acabas de apuntar un detalle, ellos siguen ese manual, pero en el primer momento, cuando parecía que podía haber una incipiente coalición, ¿qué ministerio le pidió Podemos al PSOE? No le pidió trabajo, no le pidió educación, le pidió interior, le pidió defensa y le pidió justicia. Cuando los partidos comunistas han gobernado en coalición y han acabado con los partidos moderados, siempre, como hicieron en Europa del Este, en Polonia, en la RDA, en Hungría, en todos estos, siempre hacían lo mismo, se quedaban con esos ministerios clave, que porque son son los las ministerios que clave. Es que aseguran son el las poder. clave, claro, Es decir, son las pero es claves que del llevan Estado. 80 años haciendo lo mismo, Claro, no es de ahora. claro. Pero claro. perdona, esa es la gran, ¿cómo diría? La gran trampa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo Y sabe. me eso. voy a explicar, porque es que Pablo Iglesias es un heredero de unas teorías ideológicas que conocemos desde 1917, que cae el zarismo, ¿no? ¿Por qué entra en ese juego Pedro Sánchez? Porque Pedro Porque Sánchez lo que le interesa es el poder. Sí, no pero le importa es que, nada. Sí, pero es que a Pablo Iglesias también le interesa el poder y no cambia su ideología ni destroza un partido. Pero Sánchez sabía que sin Pablo Iglesias no tenía el poder. Bien, pero vuelvo a repetir. Tú cambias un partido con perfil socialdemócrata, no olvidemos que en el año 79 Felipe González y el partido renuncian al marxismo. En el 78. Y coge el señor Sánchez Sí. y llega a una coalición Claro. con este, pero las pero, coaliciones, a ver, las sí. coaliciones, si tú tienes la fortaleza, las condiciones las Claro. pones tú, no te las Claro, impone pero es que Pablo el Igle- pero minoritario. es que aquel momento era un tanto singular. Sí. Singular. Sí. El Partido Socialista estaba pastoreado por Alemania, por los socialdemócratas alemanes, Bien. que habían hecho su vago desver al terminar la Segunda Guerra Mundial. Que sí, que sí. Claro. Pero yo estoy hablando del año 2020 claro. o 20, Pero Felipe González- No estoy hablando del 78-79. Felipe González sabe que si no renuncia al marxismo no gobierna en España jamás. Por supuesto. Claro. Ni Pues ya los está. americanos lo iban a dejar, ¿Eh? ni Europa Bien. lo iba a dejar. Luego Estoy de acuerdo. es una Estoy visión de acuerdo. clara de una Sí. opción de poder. Sí. Este quiere el poder por la vía de la destrucción democrática. Y si Por para la eso vía tiene del que asumir dominio. una ideología Claro. totalitaria, lo va a hacer. Bien, pero está engañando. Pablo Iglesias no. Eso dije yo antes. Es que es verdad. Pero Es que por Pablo eso creo Iglesias no engaña. que es peor, que no engañe es peor. Hitler tampoco engañaba. Eso no lo hace bueno. No, perdona. Hitler, cuando accede al poder, tenía que- engañada a media Alemania. No a tantos como se dice habitualmente. Bien. Otra cosa que los alemanes de después Bien. quisieran cubrir un Bien, tupido velo sobre la pero cuestión. no son comparables las situaciones. La de Pablo Iglesias no tiene nada que ver con Hitler, vamos. Yo Con creo que- Hitler en cuanto a capacidad de Destructiva. movilización, ¿no? En cuanto a- Entonces, a mí lo que me choca de todo esto es que un partido que había ganado peso democrático porque en el franquismo no existía, el partido que se enfrentó al franquismo fue el Partido Comunista. Exactamente. El Partido Socialista no existía. Dieron un golpe de Estado, digamos, entre comillas, los jóvenes socialistas en Suresnes, y se hicieron con el partido a costa de Llopi y de toda esta gente. Y luego vienen a España y el líder de aquel momento era
Santiago Carrillo, el opositor de Franco era El que Santiago había Carrillo. ejercido la oposición a Franco, Y entonces, sí, Santiago Felipe Carrillo, González, efectivamente. que tuvo la clarividencia de hacer esa renuncia, gana ahí el poder. Claro. Pero es que ahora mismo ya el PSOE que hemos conocido no existe. Existe el partido sanchista. Y ese partido sanchista se lo come Pablo Iglesias tal como está ahora mismo, porque no tiene capacidad ni de Pero poder cesar. Yo creo que por eso, cesar a un entre otras cosas, se ministro, fue, de porque poder cesar a lo un puede ministro. fagocitar ahora desde fuera. ¿Eh? Y tú puedes fagocitar de manera Claro. más eficaz a una fuerza política desde fuera del poder que desde dentro, porque dentro tú te tienes que manejar Claro. dentro de unos contornos No, institucionales y legales. eso es cierto. Desde fuera Eso no, es cierto. tienes libertad absoluta Pero de además, ataque. Bien. además Pablo Iglesias tiene un ego tan desmedido, es patológico lo que tiene este hombre. Yo lo he visto en actividades así, digamos, normales, y de verdad que es como si expandiera un aura de la gente que a su lado lo dejaban pasar. Es una cosa espectacular. Hay un, espectacular. hay un Sí. detalle que es Es que en los totalitarios, en los hay estos un detalle dictadores que es siempre hay una definitorio de cuestión. toda esta situación. Sí. Que un presidente del gobierno Sí. con mayoría de ministros en su propia mesa de Consejo de Ministros no puede cesar a ningún ministro de su coaligado. Claro, porque eso se te cae, demuestra claro. que es un servidor Claro. que Y que quien manda es Pablo Iglesias. De hecho, la que prueba de sabemos. eso que tú estás comentando es que no haya podido cesar a Irene Eso Montero. digo. Porque Mira, cualquier que- jefe de gobierno en su La sano juicio reina. en esta Eso te situación digo que eso la es lo- hubiese cesado de manera que fulminante. eso es lo que define la incapacidad. Por eso mi teoría, Sí. que él Sí, sí. ha olido estupendamente, es pero que no es gobernando en la presidencia europea, Sí. teniendo a Pablo Sí. Iglesias en la calle, cuesta mucho trabajo pensar que por mucho ego que tenga, vaya a terminar Bueno, a la ver qué- legislatura. ¿Tú crees que Todo va a depender va a estar de- con Sí. von der Leyen va a estar con él? Van ¿Eh? a estar los dos ahí. Bueno, la 50-50. rubia Ursulita, pues Ursulita es Hay muy mucha- afín hay al mucha presidente Ursulita. del gobierno. Y de hecho, Bueno, yo bueno. creo que luego lo vamos a hablar también, lo estamos Bueno, viendo bueno. ya con las pensiones Sí, y todas sí, esas sí. De cosas. todas formas, Oye, yo, la reforma de francamente, pens- perdón, solamente, yo nunca no duermo con temor a que la democracia pueda acabar ni a gobiernos totalitarios. Creo que, bueno, con todo mi respeto, creo que estamos haciendo comparaciones de igual que ya el eurocomunismo no tiene nada que ver con Stalin, con la independencia de que se utilicen en algún tipo de iconografía o expresiones. Pero Hombre, comparar, con todo mi respeto, Ya. a Podemos con el gobierno de Stalin, creo que hay serias diferencias. Con independencia, insisto que puede Yo haber con el gobierno de Stalin algunas no lo líneas comparo, generales, pero Con el hombre, que gobierno de estamos Stalin hablando no lo aquí compare. que si Stalin se están esto es el final de la democracia, en los gobiernos va el Ojalá. totalitarismo. Yo, francamente, no tengo Perdona. la sensación de que nuestra democracia esté en Ya. peligro. Es una sensación, puedo Yo, estar equivocado, ojalá pero tenga no la tengo. razón. Y si la democracia Pero- en este momento puede tener algún signo de deterioro, que eso sí lo aprecio, no es por el partido, no es por Pedro Sánchez, sino o por Pablo Iglesias. Quiero decir, mi temor viene más por el gran peso que hoy en día tienen los partidos políticos, sobre todo los dos grandes partidos, que cualquiera de los líderes. Eso sí que están realmente poniendo en cuestión muchos principios democráticos porque tienen una capacidad de generar opinión a través de medios, que eso sí que realmente Claro, pero sí que la- tienen capacidad para hacer que olvidemos una noticia en 24 horas Sí. o en 48 horas. Es cierto. Y ahí sí que me preocupa más que, hombre, con independencia de que yo no esté muy de acuerdo con el gobierno de Sánchez y con lo que se está haciendo, Pero es Claro, que las deberíamos democracias- intentar a evitar ver, determinadas ¿cómo? comparaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo que me alarma, entre comillas, porque estoy de acuerdo básicamente contigo, es la tendencia tan facilona por parte de los grandes partidos. Señalo a los dos, aunque es patente clarísimamente en el que ahora gobierna, es el asalto a las instituciones. Ahí, Eso- sí. es que eso es lo que yo pretendía que... Eso es perdona lo que te haya pone en interrumpido, riesgo de verdad lo que te quería la contestar a ti. convivencia democrática, Es no la cierto. democracia en sí, Es pero que- la democracia. completamente de acuerdo. Y quiero ver si gobiernan al PP, a ver si lo cambian. No, he dicho que- he dicho que, No lo que- va a cambiar. que los dos, pero que está más acusado en el que ahora mismo manda. Sí, Pero claro, el ejemplo lo además, tenemos sí, sí, sí. Pero en la- el mira, tema del Consejo General del Poder Judicial. Es un ejemplo Clarísimo, palmario de ese es un ejemplo de ¿Eh? libro. Es cierto. Mira, y ese es el gran un segundo y Claro, termino. te perdono. Y ese es el gran
achaque que yo le paso factura al PP, que no ha sido capaz con mayoría absoluta de tirar abajo No leyes derogó ninguna ley. de estricto sentido ideológico. Y esto se ha agudizado y veremos a ver si cambia el signo de gobierno, si el PP va a ser capaz o no de hacerlo. Cuando tengo el viento a favor, ahora... Las democracias actualmente no caen ni por golpes de Estado, como sabemos todos, porque eso ya está totalmente fuera de onda. Caen por el asalto a las instituciones. Entonces no hace falta dar un golpe de Estado, no hace falta una revolución, ya no hay revoluciones. Tú te quedas con el gobierno, te quedas con el poder, destruyendo las instituciones. Dejas al Estado vacío, pero el lo dejas débil, lo debilitas. El totalitarismo exigiría que no hubiera alternancia. Es decir, es que estamos hablando de que es posible que dentro de pero 4, 5, 6, 8 meses yo no me fío del tengamos PP, un no gobierno sé, del PP. perdonar si alguno es del PP de aquí, pero yo no me fío del PP. El PP no ha derogado ninguna de las leyes ideológicas del PSOE. Entonces, yo no puedo esperar, yo creo, bueno, soy así creyente con mucho esfuerzo, soy creyente, pero yo en los políticos más bien poquito, ¿eh? Ahí Los en los que políticos ya me ya han hoy en dado- día cada vez, No. Y cuando en los hablamos que de ya me han políticos, dado- ya- hablamos, en las últimas elecciones ver. a la presidencia del gobierno había 5 candidatos, los grandes 5 partidos, que eran Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez, Abascal y Rajoy. Casado. Y Casado, Sí. que tenían todos los perfiles perfectos. Perfiles perfectos, es decir, tú dices, que se tapa los ojos el electorado del PP, sueña un líder. Un líder. Son líderes montados que se han criado en las nuevas generaciones de los partidos, desde que tienen 18 años, Y se le han ha ido montado una escalando, carrera, pues, se le ha montado 2 másteres en las son universidades líderes afines, y tengo a un señor ficticios, que llega y falsos. dice, ¿usted qué es? Dice, candidato, y dice, Claro. ¿usted ha trabajado alguna vez fuera de la política? Y dice, nunca. no. Usted ha Totalmente de hecho acuerdo tal, contigo. pero oiga, tengo una currículum, mire usted, de 4 folios, porque he hecho Sí. 17 máster, 4 colaboraciones, he hecho no sé eso. cuánto. Y 4 Quiero decir que realmente hoy en día sí. políticos, Sí. políticos que tú digas, No lo hay. líderes. Claro, es No que hay. es que esa es la no cuestión. hay porque son esa es la miembros cuestión. de partido. Entonces al final, Es que el jefe cuando te del pone el partido no partido, es tú un te debes líder. al partido y los partidos Claro. son los que deciden y votamos esto y quitamos Claro. a este y ponemos al otro. Tal, Claro. tal. Y tú que sales, Claro. lo que decía Pablo al principio, son actores. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Totalmente. Son gente muy atractiva, Pero- gente de verbo fácil, claro. gente que da muy bien a la pantalla, Desde gente que luego, sale en las redes pero un sociales, dirigente- tal, no sé pero un cuánto, dirigente y ahora no es juego a un la líder. petanca con uno y no sé cuánto. Claro. Y esos son votos. Y ese es el Sí, objetivo. sí, sí. El objetivo de No, ellos no, y es lo que el objetivo vende y es lo que la gente conseguir compra. votos. Vamos, yo creo que desde luego es cierto que la situación que actualmente se vive en el país no es comparable evidentemente ni al estalinismo ni al nazismo, pero lo que a mí me parece peligroso no es la semejante práctica que haya, sino el impulso ideológico que puedan tener determinadas formaciones. Es decir, que Podemos tenga la capacidad en un momento dado de hacer lo que pudiera hacer Hitler o Lenin, una de esta gente, es una posibilidad remota, espero. Pero el hecho de que haya partidos Sí, ya no que tiene tengan a esta sentido. gente como sus modelos ideológicos, cómodo no me hace sentir, como mínimo. A partir de ahí, estoy de acuerdo contigo en que la principal, No, el de hecho, principal perdona, agente... Unidas Podemos está en el gobierno y que yo sepa no ha aplicado ninguna política estalinista. Entonces, No, Pero- quiero decir, y ha pisado, ya ha pisado moqueta. pero ha sin gobernado. embargo, Eso sin es embargo, sí, importantísimo. sí se Y puede al final apreciar, tú dices, eso es bueno, importantísimo. tampoco ha pasado, tampoco Sí ha se salido puede ardiendo el apreciar- país. Ya. sí se puede ha dado apreciar- todas medidas políticas, bueno, tal, que muchas de ellas, a ver qué pasa cuando llegue el PP, a ver si baja el salario mínimo y a ver si rebaja, no sé cómo cuando Nada, llegue. nada, tal. Que te- Pero sí es cierto que se puede apreciar, y eso entiendo que será innegable, una notable erosión de la calidad de las instituciones. Precisamente desde que este gobierno está. Que yo no estoy diciendo que no lo hubiera Sí, es durante cierto, el gobierno de Rajoy, es cierto, es o que cierto. no pueda haberla si hay un Sí, gobierno sí, de esto- fijo. Estamos en todos esto- de acuerdo. Pero que lo hay, es decir, que Sí, es cierto, pero- hay una cierta tendencia a la totalitarización en el sentido de concebir aquello como la preeminencia de lo colectivista sobre el valor del individuo en particular. Es decir, la política que ha llevado a cabo el gobierno de coalición, es la conceptualización de los ciudadanos en base a la pertenencia o la adscripción a colectivos. Y ahí se ven diferentes legislaciones que han estado sacando. Pero Entonces, sí, la polarización es clara. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú hablabas, decías España. En España y en Francia se está jubilando la gente con 62 años. Ha dicho el gobierno, mire usted que no podemos, No puede 64. ser. Y Y- está todo el Están mundo quemando, arde quemando París, arde París. Sí, Es que te vas a Italia. pero- Y en Italia, ¿cómo está la cosa? En Italia un gobierno que dura 6 meses es un campeón. Sí, sí, sí. Un campeón. El que dura 6 meses ya ese es un campeón. Pero de Es todas que, o sea, formas, si es yo que al final hay- la polarización está... yo hay un matiz en todo esto
que creo que el PP tiene una responsabilidad rotunda. Y es la renuncia. Yo he citado antes la escuela de Frankfurt y tú a Gramsci, y hablando del dominio de la educación y la cultura como herramienta de ideologización y de control de la sociedad en el sentido que a ti te convenga. El leninista Totalmente. en la suya, cada cual en la suya. El PP ha renunciado a la batalla cultural y eso es un error que nos puede pasar una Ya la factura está pasando, ¿no? insólita. Ya la Porque está fijaros pasando. una cosa, aquí hemos hablado mucho de Lenin, de Stalin y todo esto, pero cuando cae el muro de Berlín, todos damos en Europa, por supuesto, que el comunismo muere. El fin de la historia. Y sin embargo, el comunismo ha sido capaz de reconducirse Exactamente. ¿eh? Por la vía de la nueva cultura, de la cultura woke, de el ecologismo, el feminismo. Esos son los nuevos, El las animalismo, nuevas- el Sustituido a la animalismo. clase trabajadora Eso. por otros colectivos Exacto. sobre los cuales Exacto. auparse. Se han dado cuenta de que ya hay una burguesía, digamos, mediana, que las diferencias ya de clase no venden como en los tiempos de principios del siglo XX, ni mediados del siglo XX, como en la época que hemos citado del auge del comunismo. Ahora las banderas son otras. Y Pero cuando creímos con Fukuyama que era el fin de la historia, cuando cayó el muro en el 89, nos equivocamos, los politólogos, los primeros, nos equivocamos creyendo que realmente el mundo se había dado cuenta, Claro. el mundo en general, que el comunismo era un fracaso, que había caído el muro. Es que el muro cayó por sí mismo, solo, o sea, no, Sí, sí. no hay que hacerle más que así. Y bueno, abrió un ciudadano una puerta, allí un administrativo un una locutor puerta. de televisión se equivocó y en dar una noticia y abrieron aquello, la puerta, ¿no? aquello era una cosa tremenda. Eh. Y creímos como Fukuyama que era el fin de la historia, que había triunfado el liberalismo, la libertad, la democracia, y era mentira. Claro. Los pero- totalitarismos están aquí. Pero ellos han sabido reconducirse. Exactamente, y disfrazados de lagarterana. Y los partidos de derecha. Claro, no. disfrazados, claro. Claro, ¿Y qué es el globalismo? Pero no han Más que perdido un la visión del totalitarismo. mundo que les nutría. Es decir, No. aquella por la cual el individuo no significa absolutamente nada ante el colectivo. Está claro. Que lo reconduzcan por una vía o por otra, pienso que no es tan relevante. O sea, lo es a efectos políticos, de análisis político electoral, pero en cuanto a visión espiritual del mundo que ellos tienen y que quieren aplicar una vez que toman el poder, pienso que es Pero inalterable. eso es lo que les confiere esa supuesta autoridad moral de la que presumen. Exacto. Eso, precisamente. Es como los movimientos Les da- pacifistas durante la Guerra Fría. Les da la Lo mismo. autoridad moral supuesta porque luego los otros partidos del perfil conservador o liberal conservador se achantan ante ese, Claro. ante ese Es decir, debate. que van ganando el relato. Y tenemos, van ganando el exacto, relato. No. Y tenemos Que partidos. ya hoy día el relato se impone al dato. Claro. Esa es la clave de todo esto. Bueno, Y, vamos con... y Pero vamos. es que lo hacen de manera muy inteligente. Pero eso no Es quiere lo que decir- sucede, por ejemplo, no quiere con decir lo que lo del tema... aceptemos, vamos a que lo volver a la aceptemos de realidad. gloria y tambores. Es que No, lo que, hay lo que que pelear, pasa ¿no? es que al final Un pasaje te por la encuentras historia. con un partido como el PP y yo no soy dudoso, vamos. No eres sospechoso, dudoso, no. soy militante, pero yo he vivido el Partido Popular y lo conozco como la palma de mi mano. Pero el PP va camino, y nada más que hay que ver al señor Feijóo en sus intervenciones, en su arrimar el hombro que le piden, porque Pedro Sánchez pide continuamente que le arrimen el hombro, arrime el hombro, arrime el señor hombro, Feijóo pero está cuando lo dispuesto. arrima, no solo no lo acepta, sino que encima te dice tonto por arrimarte. Claro. ¿Eh? Pero Feijóo Y no entonces- desiste, no desiste. No desiste, No desiste. y va por el camino de convertir el partido en una gestoría. Muy bueno. Y digo por qué. Yo creo que habría que luchar por ese tipo de política. Bien, Yo creo que pero la batalla la cultural... política no- del enfrentamiento y la política No, de la no, pero polarización... yo no estoy al hablando final- de enfrentamiento. Una no, cosa quiero es... decir que una- lo que habría que intentar conseguir es que el electorado valorase ese tipo de comportamientos. Exacto. Pero no desde Eso, tener desde que... el punto de vista, es decir, pero es no que los partidos, y sobre todo los dos grandes partidos, Sí, lleguen a sí. acuerdo, debería ser loable. No debería, Está debería claro. verse como una debilidad de ninguno Pero de los dos, tendrían que sino ser como que una quisieran lo fortaleza mismo. Yo de los no dos. lo Tendría he- que ser yo- que el yo fin no fuera lo el Todavía mismo. estamos en esta de No, que uno dice blanco y el otro dice negro. Bueno, no, pues yo digo pero- negro, pero dice porque el blanco, fin yo no digo es el blanco. mismo. Pero Ecosistema. pero Por yo, ecosistema, pero ¿eh? yo estoy hablando... Sin tan siquiera...
de esa supuesta superioridad moral. Yo me considero en los aspectos socioeconómicos tan progresista como el más progresista de los sanchistas de este país. Pero después tengo una serie de conceptos, por formación, por ética, por profesión, por educación, que son más conservadores. Pero a mí no me da lecciones socioeconómicas ningún miembro de los partidos llamados progresistas. Pero eso es lo que me hace a mí afrontar la batalla de la superioridad moral, lo cual no quiere decir que después a la hora de gestionar sea transparente, sea ético, sea profesional y sea moderado en mi discurso. Es que la batalla ideológica en esta democrática La batalla de las no habría ideas que no está tenerle muerta, miedo, ¿eh? es decir, La debería ser batalla de las algo ideas no está totalmente muerta. natural. Claro, A pesar de que pero el problema es creo que cuando cada quieres día es más un notorio que el ten-con-ten, señor Feijóo no entra en esa batalla. Pero o que la una batalla de parte las ideas no, le niega no al está otro muerta la para nada. legitimidad para darse batalla Yo tengo ideológica. la impresión Claro. de que Solo si no puedo está hablar yo muerta, de está mal ideología. herida. Usted no. ¿Tú crees? Y que el relato, lo que hablábamos, se impone al dato. La imagen, cuando hablamos de la polarización, la El imagen de relato un se tío con impone al cuernos dato. sentado en la mesa del presidente del Capitolio, del Palacio. Estados Unidos. La primera potencia del mundo, y hay un grupo de personas que Bueno, de pero pronto eso es por la deciden y decadencia entran lógica en la del mesa imperio. y están viendo los papeles del Para que luego digan de los europeos, ¿eh? No, Bueno, pero eso Sí, es este el una mundo que nos decadencia toca, lógica este es el mundo del que nos ha señor tocado, y Biden, lo que estamos en fin, gestionando, estamos a mi juicio, de Bueno, una forma atención muy porque a partir del día 23 el presidente del gobierno podría ser Ramón Tamames. ¿O no? Bueno, ¿Es posible o no? Con la iglesia hemos Hombre, si le topado, vota, amigo Sancho. oye, o no podría ser, ¿no? Podría ser. No descartamos nada, ¿no? tiene más posibilidades que cualquiera de nosotros. el profesor Tamames Bueno, sabe llamó mucho. llamó a fuera- Sánchez para cenar y, Muchas cosas. Y dijo que no, Sánchez que no le apetecía. dijo que... Bueno, Ramón Tamames, que es el candidato que presenta Vox a la moción de censura, 21, 22 y 23, o sea, ya mismo. Ya mismo. ¿La veis? ¿Era oportuna? ¿Inoportuna? ¿Quién va a perjudicar? ¿Cómo lo veis? Empezó por Marifran. ¿Era necesaria esa moción de censura? Yo he de reconocer que no la veo, ¿eh? No la Las veo. mociones de censura Yo no la veo. tienen que ser positivas, tienen que ser para intentar formar un gobierno. Y en este caso no puede ser y además es imposible, que decía que no puede ser y además es imposible. No se va a formar gobierno por los números, por una cuestión de números. Yo conozco él como profesor y yo que daba teoría de estructura económica en la Autónoma de Madrid. Y aunque yo era de la Complutense, íbamos muchas veces a escuchar al profesor Tamames porque ya se iba a jubilar. En fin, esas cosas. Y muy bien. Pero el profesor Tamames va a su aire siempre. Y Incontrolable. Es incontrolable. Él viene del comunismo. Pero cuando dicen que a los interesados que dicen que Ramón Tamames era comunista, es verdad que militaba en el comunismo, pero era lo que me parece que dijiste tú al principio, que es cierto que la oposición al franquismo era el comunismo, el socialismo no estaba ni se le esperaba, era el comunismo. Y ahí estaban, pues, pues todos los socialdemócratas que luego fueron con Felipe González, que luego estuvieron en el gobierno con Felipe González, gente culta, instruida, y entre ellos estaba el profesor Tamames, de familia de liberales, familia de médicos, habrá médicos que no son liberales, pero bueno, que de familia, en fin, de gente instruida y tal. Y el profesor Tamames es una persona cultísima, da gusto escucharlo, porque te empieza a hablar de la estructura económica, que nos obliga a todos, estupendo, pero que sabe de todo, daba gusto, es de esas personas que da gusto escucharlas, ¿no? Que aprendes siempre y sabe. Pero no era comunista. Él estaba en el Partido Comunista porque estaba en la oposición a Franco. No era comunista. Pero de Vox tampoco es. No, eso no hace falta decirlo. Tampoco No, es. para nada. ¿Por qué ha cedido a presentar esta moción de censura avalado por el partido y convencido, supongo, que Pues porque Ramón Tamames tiene la cabeza muy bien amueblada. Y aparte de bien amueblada, a pesar de que tiene 89 años, tiene la cabeza más lúcida que muchos que tienen 30 o menos. Y sabe que esto está muy mal. Y le han dejado libertad, porque si no se la dejaban, él no subía. Eso está clarísimo, si no le dieran de libertad, no subía, porque menudo es don Ramón. Y va a decir lo que le parezca conveniente. Imagino que hará Y ha un dicho análisis alguna de la cosa. situación del país
hará un análisis. Y las reformas imagino que hará un análisis habría que hacer para socioeconómico, mejorar la situación. porque de eso Sí, sabe, ya. y sabe mucho, y puede poner muy colorado al gobierno en las cuestiones económicas, porque les puede hacer un roto, pero grande. Pero no, como no va a ganar, no va a responder a lo que es una moción de censura según la Constitución. Pero sí que va a focalizar, esto lo digo ya como politóloga, no como persona de Vox, va a focalizar todo el interés político en esos días, para bien o para mal, en Vox. Y a Vox le viene bien porque está fuera de los medios de comunicación de masas, de los medios de comunicación generales, entonces le viene bien. Y es una persona respetada y respetable, pero que él va a su aire, ¿eh? Vale. ¿El PP qué debería hacer ahí esos 3 días? Para no salir Abstenerse. Bueno, yo creo dañado. que a Tamames le han hecho el regalo de su vida. Sí, lo está pasando pipa. Este es el día que Está va a feliz. debutar en la Está plaza feliz. de en la San maestranza, Isidro. como un torero, no que debuta en la maestranza, Además, por sí, ejemplo. sí. Que toma la Una alternativa. televisión ilimitada. Exacto. Sí. Por eso, Sin tiempo. El que presenta esto... Que es lo que sí, busca. mientras Sí, sí, sí. físicamente, mientras aguante Es el verdad. físico, puede tenernos allí lo que haga falta. Entonces es como el que va a torear 6 toros en San Isidro, Sí. en las ventas, Su tarde. y además con toros que ha Es una elegido él despedida, mismo. es una despedida importante. Que Es los una ha despedida elegido él importante. mismo. ¿Por qué? Pues porque, Sí. como ha dicho muy bien ella, Tamames va a hacer discurso de Tamames. O sea, todo este debate de la prensa, de los políticos, que si vos para arriba, vos para abajo, que yo a mí me gustaría, si tenemos ocasión, hablar del comportamiento de la prensa con esta moción de censura, ¿eh? Cuando Pablo Iglesias la presentó a Rajoy o Pedro Sánchez a Rajoy, no hubo esta movida en los medios de la derecha contra un partido de la izquierda, ¿eh? La Pero derecha es bueno, cainita, ¿eh? Correcto lo que dices, sí. Y entonces, Están machacando a Vox Exacto. desde medios afines a la derecha, sí. Efectivamente. Yo lo que espero es ver, y en eso tengo cierta confianza yo en Tamames, ¿no? Yo no lo conozco tanto como ella, pero Bueno, no lo conozco, yo quiero escucharlo ver mucho. cuál va a ser el estilo de respuesta de Sánchez. Si va a tener el respeto debido, no digo por la edad, sino por la altura intelectual, cultural y política de Tamames, o vamos a ver al Sánchez crecido, Chulo, sí, chulo. grosero, chulesco, porque se arriesga a que Tamames Que tenga sea cuidado. más chulo que él, Sí, a que tenga pesar de la cuidado. edad que tiene. Cierto. ¿Eh? Más chulo que él en el sentido intelectual, ¿no? Sí, sí, Y yo lo que espero es que le ponga encima de la mesa a toda España, a todo el que siga la moción de censura, los problemas reales que él considera que tenemos y que no estamos apreciando ninguno, ni los 350 que están allí sentados. Y esa es la confianza que tengo yo en la moción de censura, porque que sea un error presentarla es un tiro en el pie que se pega a vos, allá Claro. ellos. Que es un éxito, a vos le va a durar lo que dure los comentarios de prensa de eso. Y Tamames va a salir por la puerta grande. Sí. Incluso Una despedida genial. perdiendo como ya es previsible que pierda, ¿no? claro. Y es más fácil que pueda salir por la enfermería Pedro Sánchez que no Tamames. ¿Eh? Yo personalmente las expectativas que tengo respecto a la moción de censura son de que va a haber alguien que no tiene necesidad, que no tiene aspiración política ni de presidente porque sabe que no lo va a poder ser y que tiene la capacidad suficiente para poner en evidencia el desastre de gestión que estamos teniendo. Pues Y que está se por puede encima, explayar en que economía sí, porque por tenemos unos encima. datos económicos horribles, ¿eh? Perdón un momento. Y ahí se una- puede explayar bastante. Un paréntesis. Ramón Tamames estuvo en el Partido Comunista y en el CDS. Sí. Adolfo Suárez. A mí me parece, ya sin extendernos demasiado en esto, que la moción de censura que plantea Vox se parece mucho a la que planteó en su momento Podemos. No evidentemente por ideología, pero sí por la idea política que subyace detrás. Y es dan a entender a una parte importante de su electorado que son la auténtica oposición intelectual
al gobierno que hay, hacerle daño al PP para obligarle a ponerse de perfil y por otra parte tener un candidato con una suficiente solvencia intelectual como para dar a entender precisamente a ese electorado más dudoso que puede acabar confiando en un partido que no es tan rígido como los medios piensan que es. Si Vox consigue eso, independientemente de que gane o que pierda, ya habrá conseguido su objetivo. ¿Por qué? Porque Vox sabe que todo electorado dudoso que pueda añadir a sus filas en el momento en el que se produzcan las elecciones va a permitirle forzar mucho más una hipotética coalición con el PP. Que lo consiga o no, como digo, ya es otra cuestión y aquí no creo que debamos echar la quiniela. Pero que si consigue colocarse como posición intelectual, a mucho votante tibio sí es posible que le convenza. Y si lo convence, ya habrá obtenido su objetivo principal. Perfecto. Bueno, Sí, yo creo que efectivamente es una moción de censura puramente instrumental, no tiene ningún sentido político y de alguna forma se desnaturaliza el objetivo real de una moción de censura. Aquí lo que se pretende, yo creo que visualización, como lo que ha dicho mediática, horas de televisión. Creo que la estructura, yo no recuerdo muy bien cómo va, pero creo que habla primero un diputado de los que presenta la moción de censura, tiempo ilimitado, y después habla el candidato propuesto, tiempo ilimitado. Ahí van a tener horas de televisión, todo lo que quiera Vox y Ramón Tamames. Como dice Pablo también, yo creo que lleva razón también, al PP también le mete un poquito las cabras en el corral, diciendo, oiga, esta situación es insostenible, yo al menos hago algo. Y después lo de Ramón Tamames, pues eso va a estar interesante, porque yo creo que es importante. Relato mata a dato. Si Tamames es muy técnico, está muerto. Y Tamames no es político. Como Tamames empieza a decir que si el PIB, que si el no sé cuánto, que si tal no sé cuánto, y sale de qué, al final yo me creo al mío, tú te crees al tuyo, porque ninguno de los dos nos hemos enterado de nada. Si es excesivamente técnico, yo creo que no va a hacer nada. Y yo realmente creo que no, presentar una moción de censura a mí me resulta muy extraño, porque en teoría una moción de censura es, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo este señor, propongo una alternativa. Mi alternativa es, no sé cuál va a ser, hasta que la diga este señor. Hombre, yo creo que Vox debería haber tenido un poco más de control sobre lo que se va a plantear, de alguna forma, que el diputado que pueda presentar, decir, mire, los problemas de España que entendemos que son graves son estos, esto y esto, más planteamos una moción de censura porque entendemos que estos problemas son muy graves y hay que solucionarlos y nuestras propuestas son estas. No puedo decir, los problemas son estos y nuestras propuestas son las que a continuación diga este señor, que no sabemos cuál van a ser. Y creo que también ha habido, incluso por parte de muchos miembros de Vox, que no llegan a entender, oye, a ver si este va a llegar aquí y va a decir todo lo contrario a lo que venimos proponiendo nosotros, que también es un riesgo que corre, ¿no? Ahí nos fastidia un poco, ¿no? la fiesta, ¿no? Te escapa de decir, y además lo está haciendo ustedes mal, pero además lo que proponen estos señores es peor todavía. No, pero ha habido una premisa. Puede pasar perfectamente. Ahí solo caben dos opciones, una esta que tú dices y la otra que haya llegado a algún acuerdo donde haya temas que imagino, hombre, claro. Imagino entonces, que algún acuerdo porque habrá. pueden quedar totalmente al descubierto, ¿no? En las relaciones. Quiero pensar que alguna cosa habrán declarado. Pero yo sinceramente creo que si a Tamames le llegan a decir en los años 50 en la universidad o en los primeros años de la transición que usted dentro de 20 años va a hacer esto, no se lo cree. Una clase magistral para 40 millones de personas. A 40 millones de 40 personas. millones de personas, no, más todo lo de Europa, que habrá mucha gente pendiente también, pero... Y además con un alumno que se cree que sabe más que usted. Claro, pero lo que yo quiero decir es que si al final te y pones... que copió la tesis. Vas al dato y planteas soluciones de carácter técnico. Yo no estoy capacitado. Claro, por eso antes te decía y yo como lo de... yo creo que muchos millones de españoles, con lo cual al final voy a escuchar a un señor diciendo, entendemos que deberíamos subir no sé cuánto tal y bajar a tal, porque si recortamos... Por eso antes te decía y después yo... sale el otro y dice, yo no estoy de acuerdo, porque vas a pagar la televisión. Por eso te decía antes yo lo de la batalla cultural. Porque el tecnicismo de un buen gestor choca con lo ideológico del de enfrente. Lo que pasa es que las cosas son técnicas, ¿no? Claro. Es que las cosas son técnicas. Yo muchas veces hablo de vuestra profesión. Oiga, mire usted, ¿cómo me va a explicar a mí, un cirujano cardiovascular, cómo hace una operación del ventrículo izquierdo de la aorta, no sé cuánto? Oiga, pero explíqueme que yo lo entienda. Mire usted es médico, no, pues yo no se lo puedo explicar para que usted lo entienda. ¿Sabe usted de anatomía? Pues mire usted, hay un corazón y yo... Pues yo te voy a decir una cosa que puede sonar a presuntuosa. Pero yo a lo largo de mi vida profesional he tenido que dar siempre, o casi siempre, malas noticias por mi especialidad, que eran todas enfermedades malignas. Siempre encontrar términos para explicarlo.
Y te voy a decir por qué. Porque yo siempre, antes de hablar con el paciente o con el familiar, he hecho un ejercicio de 5 minutos de ponerme en aquel lado de la mesa. Y he pensado, ¿cómo me gustaría a mí, si yo fuera el paciente, que el médico me explicara mi enfermedad? Sí, pero tú puedes transmitir una idea, pero no puedes transmitir una técnica. No, es decir, el paciente, es que tú eres dice, un sé médico lo que ha humanista. hecho. Es Sé como que nos lo pasa supera. a nosotros muchas veces Claro, cuando me tenemos dicen, que vamos a tratar intentar con resolver- los clientes, claro, ¿no? cuando ¿Cómo tienes que hablar con explicas? el- ¿cómo explicas? Claro. Oiga, pero usted, vamos a intentar recurrir esto porque no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo va a hacer usted? Mire usted, si quiere le explico cómo es su apelación, Claro. claro, la fundamentación. Oiga, Pero esto yo- es algo más complejo. hombre, yo que en esto. vuestra- Es que no, cuestiones de carácter macroeconómico, yo francamente no me siento Perdona, capacitado yo en ni para vuestra- entender desde el principio. en Con lo cual vu- yo al final digo, lo que diga, tú entiendes, Pablo, yo confío en ti, lo que Yo tú en hagas, vuestra ya está, y a profesión partir de no ahí, sé cómo- y Pablo me dirá, mira, vamos a intentar tal, pero hay cosas que no... Yo en vuestra profesión no sé cómo se hace, sé cómo se hace en la mía, ¿no? Sí, y no, yo, algo parecido. Y yo creo que la técnica no hay que explicarla. No, Hay que explicar los beneficios, las consecuencias, las ventajas, las desventajas, los riesgos. ¿eh? Hombre, en la cultura nuestra, y voy a hacer un inciso muy breve, Paco, en la cultura nuestra andaluza, cuando tú tienes que comunicarle a un familiar que su marido, su hijo o lo que sea, tiene una enfermedad maligna que no se va a poder curar, lo primero que te dicen que no le diga usted nada, porque como se entere es capaz de tirarse por el balcón. Sin embargo, luego hay un precepto legal que es que yo tengo que presentarle un consentimiento informado a ese paciente donde vienen redactados los pros, los contras y hasta la posibilidad de morirse no de la enfermedad, sino con el tratamiento. Y yo esto se lo pregunté un día a un fiscal. Digo, bueno, ¿cómo compatibilizo yo esto? Porque el enfermo lo va a saber, la familia me dice que no, y ahora yo le presento el consentimiento, el enfermo me tira por el balcón y la familia me denuncia. claro. Ya, joder, Lo que único que se me ocurre es interesante. poner reja, interesante. para que no se pueda El tirar. bozar al perro para que no te Para que no muerda. se pueda tirar. Porque- No, pero esto lo he vivido yo casi a diario en mi profesión. ¿eh? La solución, hacer digerible la información. No decir las cosas de golpe. Ir modulando en función del perfil que tú captas Claro, del hombre, paciente. Eso, ir modulando. Más le Claro, vale solo a Tamames seguir ese consejo. Yo estoy de acuerdo con él. Como eso se convierta en una clase No, técnica entonces de está perdido. universidad, claro. Macroeconomía. Y quieras que no, el profesional, cuando sabe y se siente confiado en la materia en la que navega, perderse los datos es muy sencillo. Es un riesgo muy fácil, porque para ti es natural, estás cómodo con esa información que transmites, pero igual el otro no tiene ni idea de lo que está diciendo. En nuestra profesión pasa un rato hablando y dice, este no se ha enterado de nada Pero de lo por que le he eso dicho. digo yo que Tienes que hacerla digerible. que habrá que ver el efectivamente. tono de la respuesta y de las conversaciones, porque yo me pongo en el papel de Tamames y a mí me da una respuesta agresiva el señor Sánchez y en las Yo creo que no primeras... se lo va a dar, no. ¿Eh? Yo creo que va a estar respetuoso. Yo creo espero que va a que- respetar. yo a espero Tamames no le- que no le alguien por contesta lo mal, menos se lo ¿sabes? aconseje. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo espero por, que por respeto, por la No, no, yo figura, por también la lo creo. historia, podrás rebatirle, pero en ningún Espero momento que le va a alguien dar. se lo Yo creo que aconseje. le va a dar su sitio. Espero que alguien se lo aconseje, porque si yo fuera Tamames y me responde de forma ruda, en la Hay que primera buscarle las réplica cosquillas a Tamames, le doy porque se las 3 datos encuentran. técnicos y Sí. con una mínima introducción. Yo comprendo que usted no me va a entender porque usted plagió. Me lo Pero quitaste de la boca. Empieza Como- matándolo, como claro. si- Empieza Claro. matándolo. Como rasque mucho. Habrá que ver Madre también mía. qué datos Con técnicos eso da lo que Sánchez. él dice tiene razón. Que Habrá que ver también qué datos Yo de técnicos todas da Sánchez, porque los asesores que él tiene, que no serán idiotas, lógicamente, le habrán dicho, te vas a medir con un peso pesado intelectual que maneja una cantidad de datos abrumadora a la que tú te vas a tener que enfrentar y no vas a poder ser chulesco ni descortés, con lo cual vas a tener que contestar a los datos con más datos. Yo tengo curiosidad por ver qué datos y contrarréplicas puede dar Sánchez a Tamames. Es que esa es la clave de la cuestión. Si Sánchez está equilibrado, prudente y no chulesco, ganará mucho más que si entra en la confrontación Sí, pues, pura y dura. Hay argumentos muy yo creo que muy sencillos y muy comprensibles, ¿no? Para justificar determinados datos, ¿no? Claro. Son un año o 3 meses de pandemia encerrados todo el mundo,
una crisis sanitaria brutal, 2 años, la guerra de no sé cuánto, la subida de tal. Oiga, es que No los es datos culpa son mía. nefastos, sí, pero oiga, mire usted lo que tenemos aquí. Pero es que usted podía haber hecho otra cosa, sí, podía haber hecho no, porque tal. Ya empezamos a difuminar Claro. la responsabilidad de que Y sí, se tal, pierde, usted lo han hecho todo mal. se Bueno, pierde el pero- debate. Se pierde el debate. Bueno, vamos. ¿De las pensiones queréis hablar algo que os afecta a vosotros dos? ¿Os afecta a No, las yo ya la pensiones? tengo. Yo también. La re- Yo estoy exenta ya de problemas. Yo ya la tengo. De la reforma, Yo la- de la reforma de las pensiones que queréis comentar algo antes para ir terminando. Ya... Algo nos tocará, ¿no? Algo nos tocará por mucha reforma que hay. mutualistas, con lo cual Nosotros hablamos estamos de en la la mutua de la mutualidad. abogacía. Yo la tengo y forzada, porque no me correspondía jubilarme, me obligaron por temas de salud, ¿no? Cosa que yo estaba dispuesto a rechazar, pero era imposible, ¿no? Pero yo de esto de las pensiones lo que veo es que nos siguen engañando, porque nos lo presentan como una solución y yo no soy economista, pero es evidente que de aquí a un año, año y pico, esto hay que volverlo a Está reformar. complicado esto, Es sí. que nos Es que están no va a dar engañando. para- Y no va a lo dar que es para más todo. doloroso, que el señor que está proponiendo esto venía con una mochila, como los austriacos. Porque este señor estuvo en el BBVA, después estuvo en la AIREF, que es un órgano que se ha ganado la credibilidad, y desde que es ministro ha abdicado y ha perjurado y ha jurado de todos sus postulados de cuando era miembro del BBVA o presidente de la AIREF. Para que veas la Y ideología, entonces la ideología lo que es capaz de me hacer. da la impresión de que nos O el siguen poder. engañando y que además volvemos a lo de siempre, a cargar sobre las espaldas del propio trabajador, y del empresario, que es el que crea el empleo, un tema que con el Es Pacto difícil. de Toledo estaba bastante bien encauzado y que en este momento ha dejado de existir. Entonces yo lo que le echo en cara al ministro es que nos esté engañando, porque esto no es solución ni para 5, ni para 10, ni para 20 años. Esto el año que viene hay que volver Otra reforma. a reformarlo. Cuando cambie el gobierno. ya Que le verás. tocará a Rajoy y a Abascal hacer esa reforma, ¿no? Rajoy no Pregunto. creo. Ay, perdón, Feijóo, borro. Feijóo, porque todas las encuestas dicen lo mismo, que va a ganar las elecciones, pero tendrá que pactar con vos el gobierno. Ese es uno de los gran retos de la moción de censura para Feijóo. Pero yo Porque creo- pero- Pablo Casado se equivocó de arriba abajo, podía haber hecho otro tipo de discurso, y lo que quiso fue ganarse el aplauso de su adversario. Cuando el adversario te aplaude, ponte en Pregunto, alarma. Ponte guardia. yo creo que pase lo que pase en la moción de censura, ni PP le va a quitar votos a Vox, ni Vox a PP, que todo va a seguir igual. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que Vox tiene ya sus votantes, el PP tiene sus votantes, y yo creo que, Es que si la moción de voto censura arriba, voto abajo. Fuera de Abascal, yo podría comentar más, pero yo del profesor Tamames es que no sé. Es que el profesor Sí, Tamames es imprevisible. muy tremendo. Es imprevisible Es que lo que vayamos a encontrar, ¿no? yo le he visto Pero en hacer cuanto a clases. votos, en cuanto a captar votos, que no va a haber una Es que relación depende cómo lo enfoque. causa-efecto Si en lo enfoca, función de como lo que decías, ocurra. Si es un demasiado técnico, pues va a aburrir a las ovejas, porque la mitad del hemiciclo no va a saber de lo que está hablando. La mitad más. Eso te- Tres cuartas ha sido muy partes. Soy muy optimista. generosa. Ha sido generoso, ¿verdad? Ha sido generosa. Me pongo Las tres generosa cuartas porque hoy partes. estoy yo generosa o el 90%. de mi naturaleza. O el 90% del hemiciclo. No sé, si se pone en plan de estructura económica, no vas a ver. Si se pone en plan catedrático, no van a entender la mitad o más de la mitad. Si fuera de Abascal, si fuera él el candidato, pues es un buen dialéctico, tiene las ideas firmes, sabe defenderlas. España está muy malamente en todos los sentidos y sí tendría el valor de que le escucharan, de que se comentara en las tertulias, en la tele. Pero yo con Tamames puede ser un éxito o puede aburrir a las ovejas. Perfecto. Bueno, Pues una cosa tremenda. vamos a ir terminando con ámbito local, que Pablo Ojea es candidato a la alcaldía de Huelva por Despertar Social, que queda muy poquito, 78 días concretamente. Ya 10 estamos- partidos que se presentan. Son muchos partidos, creo que os hacéis daño unos a otros, entre comillas lo de hacerse Sí. daño, ¿no? Son muchos partidos minoritarios que os vais a arañar unos a otros votos y al final
no se va a poder concentrar ese voto. Vamos, yo lo veo igual. Lamentablemente, por lo que a mí me atañe. Lógicamente, nosotros presentamos esta opción política porque pensamos que era nuestro deber moral y social hacerlo. Pero sí estoy de acuerdo con tu análisis, Paco, de que tantos partidos pequeños lo que va a hacer es atomizar el voto más indeciso. Si ese voto más indeciso fuese a una formación o a una gran coalición, pues sí, podría llegar a disputar de manera seria y de manera contundente lo que es el puesto y la influencia política de los grandes partidos. Que haya muchos, lo que va a hacer es dividir precisamente ese voto. ¿Quiere esto decir que no deben aparecer partidos nuevos que se presenten? No, pero que sería interesante en un momento dado trazar cauces de unión mediante coaliciones o mediante agrupaciones electorales que puedan servir para disputarle, como quien dice, parte de la tarta al PP y al PSOE. Concretamente, que son aquí los partidos grandes que van a tener una representación segura en el ayuntamiento. Pero está difícil eso, ¿eh? Porque la ley Pero ¿cuál es de los 10 partidos que os presentáis, 5 hacéis una coalición y si podéis ahí pillar un par de concejales? Perdón, sin ir más lejos. Hay 3 partidos locales. 3. Sí, ya es difícil sacar 3. O sea, está... 3 locales, ¿qué quiere decir? El partido de ellos está por Huelva y está... Andalucía Pablo por Luna. Pablo Luna, Andalucía por sí, y después está Mesa de la Ría, que también es local, ¿no? No, pero me refiero, perdón, local independiente. Quiero decir que no tiene ninguna vinculación a siglas, o son partidos nuevos, ¿no? No podíais haber hablado, yo qué sé, con por Huelva, por ejemplo, no ha habido posibilidad de acercamiento, ya que son partidos independientes por Huelva, que en definitiva que tienen unas ideas comunes un poco de pelear contra la política más tradicional, es que castiga el desencanto, la dejadez por parte de los políticos clásicos y decir, oye, Claro. queremos una fuerza por Huelva. Y resulta que van vosotros y por Huelva, ¿no? Son Quiero 4 decir los que hay que podrían en un momento determinado hacer una coalición. 4. Y esto... el ciudadano, por ejemplo, que quiere votar a un partido pequeñito, normalmente piensa, bueno, ¿y para qué voy yo a votar a cualquiera de ellos si no va a servir para nada el voto? Si necesitan más de 3.000 votos para conseguir un concejal, y es muy difícil que llegue, y al final ese ciudadano, ¿qué hace con ese voto? Castigarlo. Es que es un voto perdido. Por eso yo creo que lo que decías tú de hacer una coalición previa o una unión o lo que fuera, yo creo que sería muchísimo más conveniente, porque atomizar es perder los que se presenten, no uno, todos los que se presenten. Es que la ley no funciona así y es muy complicado. ¿A quién beneficiaría? Vamos, 2.000 votos que sacaría él, que no le sirve para el concejal, 2.000 por Huelva, que tampoco le vale, 2.000 Mesas de la Ría, que tampoco le vale. Pues perdidos, ¿Quién? Pues unos votos que no. ¿No le beneficia a ninguno de los partidos, al más votado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esa Yo creo que atomización, está polarizado todo ya. sin restar legitimidad, por supuesto, a ninguna No, claro que no, de los no, candidatos, por ¿no? Pero supuesto. esa es una forma de autoflagelación política, entiendo yo. Porque negáis, vais tiene a ganar valor, pero- vosotros, claro. y a quien se aproxime más en el espectro ideológico o a la política local, en el perfil de programa o de proyecto que tengáis vosotros, lo vais a perjudicar. Además los votantes suelen... mejor Sí, pueden sacar- es una pena, claro. No, hombre, yo imagino que él es consciente que es Pero- complicado, pero bueno, Eso digo. lucharán por eso. Pero Bueno, quiero decir claro. que es evidente que pelear contra grandes partidos Claro. muy implantados... Es que empezar el partido con el árbitro ya en contra. Claro. A mí lo que me tiene fascinada es que se presente el alcalde que juró por sus muertos que no se iba a presentar. O sea, va al notario, va allí al No, Toledo. firmó ante notario. Sí, a Toledo, fue a Toledo, no a Toledo, sino fue a Carlos Toledo. A Carlos Toledo. A jurar por sus niños que no se iba a presentar más. Que no iba a Ahí estar más en tengo, los legislativos. no sé si lo tengo y que preparado. se presente y que lo vayan a votar, no a votar de Charlos, sino a votar, no que lo voten. A votar con, Hombre, a votar con V, está claro no con cuál, B, ¿no? Es una cuál es la cosa- validez de la palabra de nuestro flamante O sea, alcalde. que es en ninguno, eso. es ninguno. O sea, En la eso, validez ¿no? es nada, No, es y, cero. Y que, O sea, no y es que es nada. fruto de la tendencia que tuvo el PSOE en su momento, como también la tuvo el PP, de aproximarse a la idea esta de la nueva política, y ahora limitamos mandato, y Pero ahora somos esto todos de- muy transparentes, esto de y luego a la hora de la Cruz verdad... es el ejemplo mejor traído de la corrupción de la política. La palabra no vale nada. O sea, yo puedo decir que lo que dijo él, vamos, más dicho que ir al notario y firmarlo, y además
según sale allí en la mesa Ahora, de Carlos Toledo, y además, salen allí todos al retirar, Javi, o sea, la corte. Javi nos va a aquella poner las imágenes Además, igual, porque una no- cosa- es, una cosa es el exponente de una terrible. cosa Sí. peor todavía. La asunción de que la mentira es tan cotidiana que al Claro. ciudadano le da igual y que no te va a pasar No factura. paga, no O sea, paga. Cuando la prensa le ha metido No los paga. dedos a Gabriel Cruz, Sí. él ha dicho, bueno, pero eso no tenía una Claro. significación importante. No, claro. Bueno, si eso no tiene una significación No, claro. importante, que tú de fe notarial eso, que baje Dios y lo vea. Lo que ha ¿no? dicho, Claro. yo creo que tengo entendido, que lo que ha dicho es que bueno, hombre, que durante la segunda legislatura ha tenido los problemas del COVID, la de esto tal, y que realmente ha habido una serie de limitaciones absolutamente excepcionales Que no que ha no dado le han tiempo permitido a- terminar el Bueno, proyecto. yo ya di mi opinión sobre eso, ¿no? Y tengo mi propia teoría de por qué firmó en su día y ahora pues Y yo como el suscribo. COVID es la gran coartada Sí, sí, nacional. sí, pero para pues, todos, para el gobierno, para el alcalde. Yo estoy absolutamente convencido, no lo puedo demostrar porque que él firmó convencido de que no iba a repetir. Eso sí, el PA, el que le ha obligado, porque sabe que va a perder las capitales de provincia. No. Puede A ser él le ha que- obligado puede ser que firmara el PP convencido. ganando con mayoría absoluta en que Andalucía. firmara convencido o que, la o que Yo derrota. supiera. Y Paco, amplió la y información de derrota- no. Y la Porque- derrota de Diputación, ¿no? No, esta es la De segunda parte Diputación de, de la mi Secretaría argumento. General, perdón, de la No, Secretaría General. Sí, la esta es la Secretaría General. segunda parte de mi argumentación. Yo estoy convencido que él firmó pensando que no iba a volver a presentarse, porque nunca pudo imaginar que perdieran el poder en Andalucía. Efectivamente. Y cuando Esa es la pierden el razón. poder en Exacto. Andalucía, se encuentra sin padrino. Y entonces no tiene más remedio que agarrarse a la continuidad Claro, por la vía de la es que, alcaldía. claro. Y la segunda cuestión que es para utilizar en un debate. Yo me permito decírtelo si tú debates algún día en la campaña electoral, decirle, ¿cómo puede Huelva aspirar a tener un alcalde que no lo quiere ni su propia militancia? Porque ha perdido la Secretaría Provincial, tiene un choque frontal con la presidenta de Diputación que fue la que le ganó. Entonces, ¿cómo pero- puede usted aspirar a ser alcalde de todos de Huelva? Si su Y, propia retaguardia no la propia tiene. partido no lo exacto. quiere. Y además que dice que miente con un notario, miente ante notario, miente. ¿Cómo te vas a presentar si estás contando una mentira? Si dijiste que no te ibas a presentar. Pero ¿cómo puede haber alguien racionalmente racional, valga la tontería? ¿Cómo puede haber alguien que vote a un político que dice que no se va a presentar Bueno, y luego pero- se presenta? pero te lo ha Eso- explicado es, él. es muy estético. Es El, que es- el tema, en este caso es muy escandaloso porque realmente la maniobra era una maniobra que no tenía mucho Claro. sentido más que el impacto mediático. Entonces, Claro, claro, sí, con claro. el impacto mediático... Como porque vale yo soy de los todo. que piensan, esto es una opinión un poco particular, que las promesas están sobrevaloradas. A mí el cumplimiento de las promesas me parece que está absolutamente fuera de lugar. pero ante notario ¿Por qué? es un Porque mire usted, documento. porque yo le puedo decir cuáles van a ser mis políticas o mis líneas generales, pero Pero lo es- que voy a hacer dentro de pero 3 no lo años y prometió- medio no lo prometió es que por usted Snoopy. dijo, digo, mire usted, es que ha habido una pandemia No, que han perdona. muerto... pero usted dijo, no, mire usted, con lo cual... Pero una las promesa, políticas- una las promesa promesas- es una cosa Claro. y un actante, un documento. Claro, por eso ante digo que en este notario caso es otra cosa. en este caso es especial por Claro. por la forma en la que Claro. se hace, ¿no? Pero que yo pienso que el tema de Fue por es que ahí, no ¿no? cumplió. Vamos a ver. Es que nadie sabe lo que va a pasar mañana, mucho menos dentro de 2 años. Claro. Yo voy a ser Sí, claro. presidente del gobierno 4 años. Oiga, usted dijo, sí, mire usted, pero ha habido... Es decir, yo- al final tú terminas y dices, mire, esta era mi línea, yo he dicho esto, he podido conseguir esto, no he podido conseguir esto, explico los motivos por los que he cambiado de opinión. Mire, pensaba ir por aquí, pero resulta que se me han muerto en Madrid 60.000 personas de COVID y he tenido que ir por aquí. Oiga, es que usted dijo que iba a ir por la parte derecha. Digo, sí, pero al final es que he tenido que ir. Y si yo eso lo explico y lo justifico, tampoco me puede decir, usted falta a su promesa, no, mire usted. es Mira, que ¿sabe cómo hay quedaría momentos- mejor? Hay A ver, momentos en los que tengo que tomar ¿sabe cómo decisiones quedaría mejor? en contra de lo que dijo, oiga, porque yo Perdona. pensaba que íbamos a hacer así, pero 2 años y medio después pues he visto mira, que las tendría- circunstancias me impulsan a ir por Está- otro lado. está muy bien lo que has por dicho. eso- De el Pero tema no de dejas de faltar a la tu promesa. exigencia absoluta de decir, usted prometió, usted dijo no. Al final yo me presento Yo y digo, por- usted prometió, y digo, sí, no lo he hecho por esto. Yo Y por ahora el eso- electorado yo- decide si está Yo por justificado eso o te no. digo que no le doy demasiado valor al hecho del gesto de renuncia. Claro, en este caso- porque sus cálculos en un político Claro. imprudentemente, porque si fuera buen Pues político mañana- no lo haría. pues mañana va a dar la Entonces, sorpresa, Gaby. Imprudentemente. Sí. Sí. Le van Y- a preguntar y va a decir la verdad que yo voy a adelantar a los compañeros lo que va a decir y sobre Gaby. todo, ahora. vale. Y sobre todo,
cuando tú tienes unas expectativas que se te tuercen Claro. por razones X, Bueno, y tienes las variables independientes. Exacto. Se Y tienes, siente. y tienes que pasar de haber Ya, estado hablando comiendo, de- y tienes que pasar de haber A mí estado me parece más comiendo, interesante el ya- nerviosismo que ha exhibido el PSOE este fin de semana aquí en Huelva. Bueno, sí, Porque pero- ha venido aquí el presidente a darse el baño de En masa. avión hasta Sevilla y en helicóptero a Huelva. Toma ya. Sí. Avión, Falcon, Perdona, Sevilla, y helicóptero viene Huelva. porque se va a lanzar el cohete Miura 1, pero la agencia aeroespacial se la dan a Sevilla. Sí, señor. Toma castaña. Bueno, Pero pues- ¿qué es lo que se denotaba en ese, y soy breve, qué es lo que se denotado en ese aquelarre político? Precisamente el nerviosismo que tiene el PSOE con respecto a cómo van a ir las elecciones, cómo van a ir las elecciones el 28 de mayo, porque eso también va a marcar mucho la agenda inmediata de Pedro Sánchez sobre si adelanta o no adelanta las elecciones en un momento Va a dado. influir. Es decir, Claro. el que Sánchez haya venido aquí y la forma en la que se desarrolló ese acto, con esas ganas de parecer distendidos, pero que apenas podían ocultar esa tensión latente, pienso que lo que demuestra es precisamente el miedo, el pavor que tiene Pedro Sánchez, que tiene el PSOE a las elecciones del 28. Y sobre todo, incluso más que Sánchez, Juan Espadas sobre cuál puede ser su futuro político dentro del PA si el descalabro que se prevé, pues realmente al final tiene lugar. Es que las elecciones del día 28 de mayo van a marcar de verdad el futuro de esta legislatura. Sí, sí, yo también lo creo. Porque tú te imaginas Va a ser un que antes y por un primera después. vez después de no sé cuántos años el PSOE perdiera la Diputación de Huelva. Oh, Sería un desastre. ¿Dónde colocamos sería a todos tremendo. los que están allí? Sería tremendo. Es que ese es el drama de los partidos cuando pierden el poder. ¿Qué hacemos con los sobrantes? ¿Qué hacemos con los que ¿Qué hacemos no con el hemos equipo? Con ¿Qué el hacemos? remanente, ¿no? Y de ahí viene El remanente indispensable. Y de ahí vienen Claro, las no, no, crisis internas y vienen las corrientes de opinión, los agravios Y las comparativos puñaladas. y Yo vienen creo que las- lo dije la otra vez. O sea, no hay una empresa en España que tenga los mismos trabajadores que el PP o que el PSOE. Está claro. Usted empieza a contar cargos orgánicos, cargos Electos, institucionales, colaboradores, asesores, asesores, no sé cuánto tal, y no lo ganan. Con lo cual tienen un Todo problema. sutilísimo. Porque tienen que al final, Bueno, pues, tienen que colocar a miles de Por personas. eso decía yo lo Con lo de- cual al final tú dices, ¿usted qué quiere? El proyecto ideológico, conseguir solucionar los problemas. Pues, primero vamos a ganar las elecciones. Y ya después veremos lo que hacemos. Por Pero el- primero ganar las elecciones. por Porque el- si no nos y de encontramos con un estómagos, por eso problema. decía y de yo, ¿qué estómagos, hacemos? de estómagos agradecidos y de sus familias. Pues, Por claro. eso Tío, decía que yo lo impuesto de... igual una familia que claro, no come. Lo del claro, cuando notario tú vas a que- un congreso de Bueno, diputados con lo y del resulta que el notario. 70% Mañana de los diputados se va a y acabar diputadas ya la polémica no han hecho su vida a otra cosa, con las que dedicarse a la declaraciones que va a hacer política, Gaby que para tenemos un que- problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, Ya los compañeros le dejen de Es que es preguntar. muy ¿Tú crees que difícil nos va a después de impactar haber, por tanto? eso digo lo de Gaby, que lo tenía mal calculado. Después de haber comido jamón, tener que volver a la mortadela es complicado. Bueno, mañana cuando ya le pregunten, Paco ha dicho... no, adelanta ya. Adelanta, Adelante, ya. Gaby, Gaby, cuando le algo. pregunta, no, es que no he terminado. Gaby va a decir la verdad cuando le pregunte. Si usted prometió hace 8 años que no se iba a presentar, ¿por qué se presenta? Mira, voy a decir la verdad. Cuando yo firmé, era Susana Díaz la presidenta de la Junta de Andalucía y yo consideraba que ella iba a seguir en la Junta de Andalucía en el año 2022, pero no ha sido así. Y por lo tanto, esa promesa que ella me hizo, oye Gaby, tú te vas de la alcaldía hasta 8 años y luego te vienes a la Junta y ya te daremos un cargo importante. Esa es la razón, por favor, dejadme ya de preguntar. Ya me has dicho la verdad, ¿no? Ya, pues ahora vamos a hacer la campaña electoral. Esa es la única razón por la cual se presenta, Gaby. Yo creo que fue el que la otra vez que coincidimos en esto dijo una cosa Podría que yo ser. creo que es importante. Que ¿no? eso se ha dicho Vamos a aquí. ver. y Pero, este argumento. a mí me parece muy importante. Yo creo que, hombre, si es Gaby el que ha dicho de seguir o ha dicho el partido de seguir. Y no decía, yo que estuve en partidos y tal, cuando tú tienes un equipo detrás, muchas veces la decisión de seguir o no seguir no es tuya, es solo. ¿eh? Sí, sí. Porque Gaby, al fin y al cabo, es abogado, tenía su despacho, se ganaba la vida como no la podemos pagar. Tenía ganar cualquier ¿cuándo? abogado. ¿Cuántos años? Eso es Hace la ya prehistoria, tiempo, ¿no? Hace tiempo En en la la prehistoria, prehistoria. pero bueno, ¿Eh? podría intentar reiniciar o volver a cualquier cargo. Pero sí que es cierto que ahora mismo, a mí, personalmente, no se me ocurre un candidato del Partido Socialista más adecuado que Gabriel Cruz. Y lo que decía la otra vez, tú tienes un equipo detrás con un montón de personas que dependen de ti. ¿eh? Oye, yo estoy cansado, he dicho que me voy. Espera, siéntate ahí. Siéntate ahí, que aquí cuando tú te vas, no te vas tú, te vas... aquí estamos hablando de... Y entonces, a saber si Sí, realmente eso es cierto. Gabriel Cruz ha sido el que ha dicho yo sigo, o le han dicho No, tienes que seguir no, porque ahí no hay otra te queda. opción, y el otro ha dicho, bueno, yo es que tampoco tengo muchas más opciones, no lo sé. Sí, sí. Pero yo creo que lo que él decía que del tema de que al final tú tienes un equipo detrás y no una Está decisión claro, que tú dices... está claro.
ahí hay mucha gente detrás y cuando te dicen, oye, que tú has estado aquí a las buenas, has estado a las duras. Hombre, es que yo dije, sí, tú, pero aquí tienes que estar porque aquí no tenemos otro. Y aquí hay un montón de gente que depende de ti y tal, así que tira para adelante. O sea, quiero decir que yo creo que estas cosas también, al final, las disciplinas de partido pueden condicionar pero mucho. quedará debilitado. Sí, hombre, claro, indudablemente. Bueno, el número de la notaría, eso yo creo que le puede pasar. Ahí lo tenemos ahora, creo que, no sé si lo tenemos preparado, Gaby, Javi nos lo va a poner. Al final, ya cuando terminemos, despedimos con ese vídeo de Gabriel Cole, si no lo ponemos la semana que viene. Bueno, pues nos marchamos. Pablo, suerte de cara a las elecciones, aunque vendrás antes del 28 de mayo, te invitaremos otra vez. ¿Te dan vidilla a los medios de comunicación o no? Sí, la verdad que sí. Bueno, La eso es verdad lo importante. que no tengo queja, todo lo contrario, todos son agradecimientos porque me han dado siempre una cobertura muy buena y además teniendo en cuenta que nosotros somos un partido que acaba de nacer, es decir, que no habría ninguna justificación, llamémosle, de negocio para hacerla, así que yo la verdad que estoy muy agradecido a los medios que nos dais oportunidad para ¿Ya expresar. tienes la lista los 27? ¿La vaya Estamos ya estar por ahí, a no? punto de cerrarla. Yo creo que en unos 15 días ya podría estar completa. Perfecto. Bueno, Paco, de Ciudadanos ni hablamos, que ya tú sigues afiliado a Ciudadanos, ya no existe, No, ya no estoy afiliado a ¿por Ciudadanos. qué? Tú ya no tienes nada que ver. Es que una pregunta. Yo pero bueno, no soy afiliado a el Ciudadanos más cercano a por Ciudadanos eres tú. cuestiones orgánicas, pero no por una cuestión de desacuerdo. No, te pregunto a ti porque el más en el cer- partido, pero no Sí. por una cuestión de alejamiento ideológico, Sí. que me sigue pareciendo una Bueno, te propuesta pregunto a ti, yo creo que es el más dentro de indicado para forma responder. El color de Ciudadanos es el naranja desde el principio. ¿Y por qué Willy, que es el candidato de Ciudadanos, por qué pone el color del PP en vez del color de Ciudadanos? Esa es una buena pregunta. Además, No sé yo por creo qué. que él viene ¿Eso alguien me lo explica? de vez en cuando aquí. ¿Alguien tiene alguna explicación? Yo creo que tiene una explicación. A ver. Bueno, ¿qué explicación tiene? Yo tengo que decir, Quiero saberla yo también. No, que yo tengo que Yo sí la decir tengo también, claro. que- Juega la confusión. que yo estuve el otro día en el acto de presentación de la candidatura de Willy, porque es amigo mío, y me puso un mensaje diciéndome, oye, que presento y tal, me gustaría que estuviera y tal, y acudí. Y creo que fue un acto, yo diría que entrañable incluso, porque más que un acto político era un acto de cercanía, de despedida. no, incluso diría que lleno de sinceridad. ¿eh? Creo que el azul Muy responde bueno. al lema que ellos tienen, Huelva 100% Huelva. Y entonces el blanco y el azul son los colores de Huelva, es una forma de competir no con el PP, sino de lanzar su mensaje de Huelva, porque al menos en la intervención que él hizo, de lo que presumía era de que eran una candidatura o un grupo de trabajo con un margen de libertad importante, en el cual querían dar a entender que la dependencia del partido era mínima. Sí, no existe el partido, ¿qué dependencia va a tener? No, si el está a partido, nivel el orgánico partido no del existe. Luego, si no existe, ¿para qué voy a salir de naranja? Me pongo de blanco y azul y compito con el PP. Pues le podía haber cambiado el nombre ya. Pero en vez de Ciudadanos. es que lo que está diciendo, te lo iba a decir yo. Es que va con despista un Ciudadanos. poco, claro. Sí. Yo conozco Bueno, a vino Willy un cargo de ciudadano de Navarra o de no sé dónde, o sea que no es que él se desmarque del partido, por lo menos a fecha de Yo hoy. creo que Willy no ha hecho una buena labor dentro de las circunstancias que había con una mayoría absoluta del Partido Sin Socialista que el duda. resto. Y creo que lo ha hecho razonablemente bien. Me parece una persona válida. Válida. Y vamos a ver, yo creo que es una persona, hombre, que tiene mucha experiencia en el mundo de la política, tiene Sí, sí. un entorno también, su mujer también, quiero decir que gente que lleva mucho tiempo Que ahí sí, y que- sabe hacer estas cosas. Libertad, pues claro, es que libertad, el partido yo creo que desde el punto de vista orgánico está muy en las mínimas. Entonces, claro, si encima que te cuesta encontrar un candidato, le vas a decir al candidato y ahora va a decir, te va a decir, tiene que ir "No, por espérate, aquí, encima pues, no pretende de pronto me voy". bastante hago que me pongo la camiseta No, naranja. Y dentro pero de eso, pues pero bueno, yo creo que el Eso- azul es que obedece eso- a eso. Eso merece otro debate, lo de los partidos de centro en España. Que Fuiste de CDS, ¿no? yo fui de UCD De UCD, perdón. y de perdón, CDS de también, candidata a la alcaldía de mi ciudad. Y yo creo que fue uno de los errores inconscientes de mucha gente, uno de los errores de la política en España. Hacía falta un partido copiado de Alemania, un partido nacional de centro que pudiera estar con la socialdemocracia, Felipe González, que no era esto que hay ahora, y con una derecha liberal
que era UCD. Los partidos de centro en España no sé por qué no funcionan, pero que es una pena. Sí, estoy contigo una también. pena. Yo es que creo Porque que... si no estamos en manos, caemos en manos de Bildu, de los golpistas y de la gente más estrafalaria y más Sí. antipolítica que Dañino. hay. Sí, cierto, cierto. dañino. Lo que pasa es que tú O sea, ves es como un absurdo. que tuviste militancia en UCD. UCD nace de una forma coyuntural. Sí. Porque hasta unos meses antes de la convocatoria Sí. de elecciones UCD no existía. Sí. Y entonces se forma un conglomerado de familias en las que esas propias familias son las que liquidan al Fíjate, líder. tú estabas para Cordóñez, no digo más. Este es el que te iba a nombrar, que acabó luego... Que salía del Consejo de Ministros y Exacto. cogía el teléfono y avisaba a Felipe Efectivamente. González de lo que se había hablado en el Consejo de Y son Ministros. Acabo de ellos- ministro, Que al final. era secreto. Y son ellos los que liquidan O sea, que había- al líder, que era Claro. un verdadero líder. Claro. El problema no son los partidos de centro. Yo creo que el centro como partido político no puede existir. Yo creo que lo que existen son políticas centradas. Pero el partido como corporación de centro no tiene perfil ideológico al que agarrarse. Tiene que haber Sí, tienes políticas razón. centradas, Pero- equilibradas, Pero transparentes. un partido Pero- político centrado y de centro, como por ejemplo Ciudadanos, sería la percha perfecta, Claro. en mi opinión, la percha perfecta para sostener gobiernos de sentido común, gobiernos Claro, europeos, claro, gobiernos... Claro, pero es que O sea, Ciudadanos... lo que hablamos pero- de servir o sea, de contrapeso a determinadas Claro, políticas. claro. Pero en un una poco situación centro- de polarización, centro-izquierda, un precisamente poco ese centro- tipo de partidos son los primeros que Pe- desaparecen. Pero perdona, ese partido de Ciudadanos sí tenía características de centrista. Sí. El de Sí, Adolfo pero Suárez es una era pena. un conglomerado de Sí. ideologías, unas más afines, otras menos. El único Fue un ejemplo partido ad medio hoc, válido... fue un partido ad hoc, porque eso- había que sacar esto adelante. No, fue un partido ad hoc para impedir que Alianza Popular pudiera ganar las elecciones. Bueno, eso es otro debate. No, no. O sea, es Oye, no tenemos tiempo. no. Eso es otro debate. Es que quien boicoteaba los Don Manuel- mítines de don Alianza Manuel- Popular era el gobernador civil, que todavía existían ¿Verdad? Todavía había gobernadores gobernador. civiles. Rosón, ¿te acuerdas? No, pero digo, el gobernador civil Ah, de de cada- Huelva de cada sitio. pues mandaba a En Madrid era boicotear Rosón. aquello. O sea, era un conglomerado de siglas que Bueno. ya vimos cómo terminó. Ciudadanos es un caso diferente. Ciudadanos ha sido, y él nos lo Sí. podrá decir mejor, No, sí, sí. visto desde fuera, Cierto, Ciudadanos cierto. es un caso de autolisis, de autoliquidación. Yo creo que A mí Ciudadanos Se me cometen recordaba mucho errores el papel que te bueno pasan que una hicieron en factura. Alemania los verdes. O sea, es que yo creo que Ciudadanos, es que era necesario, es que yo creo que hacía falta un partido nacional de centro, para lo que dijimos, de percha. Nos marchamos, que ya estamos fuera de tiempo. bueno, Pues la dedicamos a la señora persona. Arrimada y el señor Rivera sabrán la explicación de las cosas que hicieron, ¿no? Porque después de ganar las elecciones en Cataluña, yo creo que ahí firmaron su sentencia. El error de venirse a Madrid. El gran error de No, venirse primero a Madrid. de no optar someterse a la a presidencia perder de la lo que Generalidad. da. Sí, efectivamente. Exactamente. No ganar los minutos. Yo, y- en eso ¿Qué error? ¿Qué error? No, A mí no te- me estoy de acuerdo, ¿no? pero... no, te- ¿Tú no estás de acuerdo en que no, tuvo no. que acceder a presentar al No, menos, No, Yo no, no te digo- explico. aún sabiendo que lo iba a perder? Te digo, renunciar. Tenía que haberse quedado. Yo lo cifro en la renuncia a lo que ahora vos quieres, a tener 2 o 3 días de televisión que den conformidad de la pérdida de la opción de gobierno a tu propio electorado. Vamos, partiendo de la base de que este es un debate que Ya, es ya. complicado, pues, ¿por qué perdimos el partido? ¿Por qué no sacamos el lateral derecho? ¿Porque tenemos que recabar en el delantero? Pues cada uno de esos. Pero lo que sí hay, yo siempre digo que a mí me parece que hay un dato que es incuestionable, que es que en abril saca 52 diputados, 54, y noviembre saca 12. Sí, ¿Qué pasa entre abril y noviembre? No me vale, es que antes de abril había habido no sé cuánto, posiblemente antes hubo errores y después hubo errores. Claro. Pero evidentemente algo pasó en esos 6 meses Tiene difícil que explicación. pasó de ¿Y un apoyo. ¿Qué pasó? ¿Tú lo sabes? Bueno, yo sé lo que se vio. Lo que se vio que a lo mejor yo creo que hubo preocupación por los dos grandes partidos en que realmente pudiera ser una alternativa seria. Cuando vieron 52, mediáticamente se lo comieron. Y entonces se responsabilizó
Albert Rivera, que yo no digo que no tuviera parte de responsabilidad, pero creo que no fue el único, de no haberse pactado un acuerdo con una persona que él había prometido con el que no iba a pactar. Es decir, lo que hablamos antes de la sobrevaloración de los cumplimientos. Usted lo ha hecho mal por cumplir su promesa. Dijo, tenía usted que haber pactado. Es que dije que no, pero es que él tampoco quería. Eso no importa. Pero lo que sí es cierto es que en esos 6 meses aquí se responsabilizó de que no se había llegado a un acuerdo de gobierno única y exclusivamente Albert Rivera. Fue el que, porque de hecho el Partido Socialista también no hizo ningún acercamiento. De hecho fue aquella famosa gestión que se realiza un mes antes o 20 días antes de la convocatoria de elecciones, una semana antes, que le dice, si usted me dice que no va a sacar a los presos políticos y me dice no sé cuánto, estas 3 cosas, yo le apoyo. Y el otro no contesta. También es cierto que el clima político se polarizó mucho más en ese espacio de tiempo tan corto. Quiere decir que el condicionamiento ambiental, electoralmente hablando, no es ajeno a la suerte que tuvo Ciudadanos. Yo digo que yo creo que en esos 6 meses pasó algo. Antes serían cosas mal, pero no afectó porque se sacaron 52 diputados y posteriormente serían, pero en esos 6 meses hubo un de todas formas, yo creo que en eso, y nunca lo averiguaremos, hay un papel fundamental de los asesores de los partidos. El asesor marca una línea, el líder la sigue, el líder pierde, pero el asesor no pierde nada. Claro. El asesor se queda y el asesor la siguiente, el líder se va. Bueno, nos marchamos. Bueno, el señor Arriola no daba ni un informe escrito. Astuto Arriola. Ni un informe La mujer escrito. no era astuta. En toda la sede pero de sí. Génova 13 no hay Arriola un papel era firmado ni escrito por Arriola. Y el PP, desde que Aznar lo ficha hasta que se jubila, seguía las políticas y los pasos del señor Arriola. Como Enrique Negreira. Eso es otro debate. Eso es otro debate. Muy bueno. Está hoy no está, y le gusta lanzar. Y ni un papel. Sí, ni un papel. Todo verbal. Bueno, pues esto es lo que le pasa a los grandes líderes, a ver. Sí. Bueno, nos marchamos. Pablo Gea, Paco Lagares, Marifran Gómez y Noro Fernández Jurado. Y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica el martes más. Hacen consta de manifiesta que integrando la candidatura antes indicada para las elecciones municipales convocadas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREC, a celebrar el 24 de mayo de 2015, cuarto domingo de mayo, y según manifiestan, como miembros de la candidatura del PSOE suscriben un decálogo ético en el ejercicio del gobierno municipal, cuyo contenido consta en el escrito con 10 puntos que me entregan y protocolizan este instrumento público. Lo firman en mi presencia, dándolo por reproducido, y en su virtud ratifican todos y cada uno de los puntos integrantes del decálogo y asumen el compromiso de su cumplimiento en el ejercicio del gobierno municipal. Hoy es un día muy importante, seguramente de los más importantes en la andadura de esta candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de Huelva. Hoy ese decálogo ético, ese código en el cual recogíamos pues nuestros compromisos de cara a la ciudadanía, de cara a un ejercicio ético de la política, de cara a todo aquello que merecen los ciudadanos, de honradez, de transparencia, de demostrar que somos servidores públicos, que estamos al servicio de la gente, al servicio de esos ciudadanos, se ha plasmado. Lo comprometimos en un código interno, pero queríamos dar un paso más, queríamos explicitarlo, queríamos formalizarlo ante el notario, para que más allá de ese compromiso moral como candidatos del Partido Socialista a la alcaldía de Huelva, pues se convirtiera en una asunción del compromiso. Es decir, nosotros ese decálogo lo asumimos con efectos éticos, con efectos políticos y con efectos jurídicos. Hoy lo que firmamos es la asunción de un compromiso público y vinculante. Por lo tanto, todo lo que hemos comprometido y firmado se cumple a rajatabla. Simplemente porque los ciudadanos merecen que sus representantes ejerzan la política con honradez, de manera transparente, el ejercicio ético de la política, que es lo más importante para luego poder desarrollar los proyectos que comprometemos a los ciudadanos. La credibilidad tiene que empezar en el propio funcionamiento del grupo municipal, tiene que empezar por el propio alcalde. Por lo tanto, hoy es un día muy importante para esta candidatura y espero que lo sea también para la ciudadanía de Huelva.